Descargo de responsabilidad. El anime de Naruto no me pertenece, es de Masashi Kishimoto, y el feed le pertenece a su creadora Nael 1510. Capítulo 20. Feliz cumpleaños Hinata. Una vez más Hinata se encontraba dentro de aquel familiar y relajante paraíso personal que tenía dentro de sí misma, mientras observaba inquieta aquel lago perdida en sus pensamientos. ¿Qué debería de hacer? ¿A quién elegir? Naruto es tan cálido e inalcanzable como un sol ardiendo, sus ojos son tan azules como el cielo o el mar juntos, inspira tanta confianza y tranquilidad, es irresistible no sentirse atraído a él por su alegre personalidad y entusiasmo. Por otro lado Haruki, su preciado y codiciado tesoro que la hacía sentir especial, segura, valiente, feliz y reconocida, le inspiraba confianza, alegría, podría pasar horas perdida en sus rubis o platicando a su lado, él la conocía y la hacía sentir especial, mientras que para Naruto era una desconocida, aunque le parecían tiernos sus intentos de cita, pensaba la ojiperla antes de cerrar los ojos, al abrirlos ya no se encontraba en aquel tranquilo lugar, estaba dentro de un laberinto, parecía una cloaca, sin pensarlo caminó por aquel laberinto, sintiendo un familiar chakra que la llamaba, de entre los pasillos salió a una gran sala, donde se podía apreciar dos puertas gigantes, abiertas de par en par y al fondo una silueta durmiendo profundamente. Naruto-kun, Kurama-kun, ¿alguno está ahí? Preguntó confundida Hinata. Aquella figura solo movió la cabeza, revelando un par de enormes ojos rojos rasgados que la observaron detenidamente. Nunca creí que tú fueses quien conservara aún una pequeña parte de mi chakra luna, algo extraño rondaba el ambiente, lo podía sentir, no sabía si era una alucinación pero parecía enfermo. ¿Está todo bien Kurama-kun? Le preguntó mientras se acercaba con la intención de acariciarlo. A lo que el zorro gigante respondió rugiendo, erizando su pelaje mientras le dedicaba una mirada de odio. Esto Hinata no se lo esperaba, la más salvaje en su respuesta había sido Matatabi al lanzarle una bola de fuego pero nada más, por lo que avanzó con mayor cautela. Ni lo sueñes, Kurama dejó salir la mayor cantidad de chakra que podía debido a su débil e inusual lazo que los ataba. ¿Con qué estas tenemos zorrito travieso? Lo amenazó Hinata mientras liberaba también su gran reserva de chakra obtenida recientemente opacando a la del Biju. Presumida, cedió Kurama y dejó que se acercara más, después de que ella comenzara con su dulce tortura, Kurama suspiró, desde cuando se había vuelto tan blando con las demás personas, en especial con aquella chica, ahora entendía por qué Matatabi había dejado que la trataran así, de manera extraña y bizarra se sentía tranquilo mientras le acariciaba el pelaje. Luna, podemos concentrarnos en lo importante, le dijo un tanto más serio después de unos instantes. Está bien, pensé que tu chakra mejoraría con esto pero al parecer no funcionó como esperaba, ¿qué pasa? Respondió mientras lo miraba a los ojos. Eso es lo que quisiera saber, mi chakra se está desestabilizando, creo que es porque he vuelto a la normalidad después de 16 años de estar separado, por lo que necesito que tengas vigilado a Naruto por un rato, bostezó el Biju mientras se acomodaba para dormir. ¿Por qué yo? Fue todo lo que pudo decir ante la sorpresa de que él le pidiera eso. Porque eres la única en la que confío con el poder suficiente para detenerlo si se sale de control debido a mi chakra, respondió aún con los ojos cerrados. Con mucho gusto Kurama-kun, respondió mientras le regalaba una tímida sonrisa. He agotado tu tiempo aquí, espero verte pronto, por cierto feliz cumpleaños Luna. Se despidió Kurama mientras Hinata comenzaba a desvanecerse con un notorio sonrojo por la felicitación del Biju. En los sueños de cierto rubio. Se encontraba corriendo por el bosque perseguido por Shizuka Shion, completamente desesperado con la ropa rasgada, de repente llega a un claro y la ve, a ella, a su amor, sentada en una roca mirando el horizonte. Hinata-chan por fin te encuentro, la saludó con alegría mientras la abrazaba tiernamente, abrazo que le fue correspondido, provocando que en su pecho naciera una sensación de paz y tranquilidad por el calor que emanaba el cuerpo de la chica. Lentamente sintió como el calor de su amada se separaba de él, mientras ella lo miraba tristemente, un momento eso no debía de ser así, ¿o sí? Ella lo amaba y él por fin se daba cuenta que estaba loco por Hinata Hyuga, entonces ¿por qué tenía esa mirada triste? Tan rápido como apreció la paz dentro de él se esfumó y se convirtió en miedo. Hinata yo, pero no pudo decir más, pues ella lo calló con su dedo índice para después acariciar levemente su mejilla derecha. Lo siento Naruto-kun, me cansé de esperarte, ya tengo a alguien más, solo deseo que seas feliz, se despidió para después darle un fugaz beso en la comisura de sus labios y soltarse de aquel abrazo para perderse en la profundidad del bosque.
Instantes después fue alcanzado por sus perseguidoras, las cuales lo derribaron y comenzaron a apuñalar mientras le gritaban algo que él no alcanzaba a escuchar porque él ya no podía escuchar o sentir algo más. Su corazón estaba roto y confundido. De repente todo a su alrededor comenzó a arder en llamas negras. Eso fue todo lo que pudo observar antes de caer en la oscuridad infinita, despertándose de golpe. Naruto se reincorporó de su cama completamente sudoroso, llevándose una mano a su cabeza. Solo fue un sueño, se repetía mentalmente intentando tranquilizarse. Después de un rato observó el horizonte y vio que aún faltaba media hora para que amaneciera, por lo que decidió tomar una ducha. Al voltear y ver el calendario, sintió un fuerte presentimiento de que algo se le olvidaba, pero hizo caso omiso y se metió a bañar. Era una hermosa mañana del 27 de diciembre del presente año. A quien le importa es un mundo ficticio de una historia ficticia, ¿no? En fin, regresando a cosas más importantes, el sol brillaba en lo alto iluminando la pequeña capa de nieve que cubría la aldea del remolino, cuando un rayo de luz se filtró por la ventana de la habitación de las chicas iluminando el rostro de Hinata. Hinata, al sentir el calor del sol sobre su rostro, se despertó un poco soñolienta mientras se estiraba. Inmediatamente reconoció aquel exquisito aroma a canela en el aire. Alguien, o mejor dicho Haruki, había hecho su platillo favorito. Antes de siquiera dar un paso fuera de la cama, la puerta se abrió de golpe revelando a Haruki con charola en mano, seguido por los demás del remolino. «¿Ves? Te dije que te apuraras». «Ya se despertó», le recriminó Lily a Haruki, quien bufó molesto. A lo que Hinata solo los miró confundida y apenada. «No importa, feliz cumpleaños, Hina». La felicitó Haruki seguido de los demás presentes mientras le daban un abrazo, causando en Hinata un notorio sonrojo mientras sonreía de oreja a oreja. «Te trajimos el desayuno», le dijo contenta Kokoro mientras la obligaba a sentarse en su cama, y Haruki ponía la bandeja con un plato de fruta, un vaso con jugo de naranja, un plato repleto de rollos de canela y una taza de chocolate. «No tenían por qué», comentaba apenada la hojiperla, pero fue callada por el dedo índice de su maestro. «Hoy es tu día y te vamos a consentir, por lo que no aceptaremos a que rechaces todo lo que hemos preparado para ti», la regañó Kokoro. «Vamos, Hinata, hoy es tu cumpleaños y eso por aquí es un acontecimiento muy importante, ya que solo teníamos 5 al año», intervino Kenshi, pero fue callado por una mirada asesina de parte de Lily, quien junto a Kokoro animaron a la chica a tomar su desayuno. Hinata, sin saber qué más decir y con un leve sonrojo, comenzó a degustar de los platillos que habían traído para ella. Al probarlos, no sabía si era una ilusión, pero aquellos simples alimentos le derretían el paladar, eran simplemente perfectos. Para cuando acabó pudo notar que todos en la habitación se habían ido y solo había una nota para ella suspendida en el aire hecha de chakra. «Abrígate bien, Hina, te veremos más tarde, sigue el rastro», leyó la hojiperla. Emocionada tomó las botas para nieve que había sobre su cama junto al abrigo que habían dejado para ella y salió de su cuarto esperando encontrar a sus amigos, pero la casa estaba vacía. Curiosa, comenzó a buscar por la casa algún indicio que le ayudara a encontrar a sus amigos, dispuesta a descubrir qué es lo que se traían entre manos. Después de 10 minutos Hinata había buscado por toda la casa y no había encontrado ni una sola pista. «Sigue el rastro», bufó molesta, mientras pensaba en activar su Byakugan para encontrar de una vez a los shinobis del remolino, pero fue detenida por un colibrí hecho de chakra quien aterrizó frente a ella mientras la miraba fijamente. «Sin trampas», le escuchó decir al animal antes de que éste saliera volando por una ventana. Hinata lo siguió fuera del edificio, encontrando que una fina capa de nieve cubría el suelo, los árboles y el techo de aquella construcción. La hojiperla sonrió al ver que por fin daba muestras el clima de que el invierno había llegado y con él una de sus épocas favoritas. Hinata decidió caminar un poco en dirección al bosque con la esperanza de encontrar alguna pista o rastro, encontrando un patrón en las hojas en los árboles. Todas ellas indicaban una sola dirección a la profundidad del bosque. Pronto comenzó a escuchar el chapoteo del agua y varias voces familiares, por lo que apresuró su andar llegando al mismo claro donde entró por primera vez a su ser interior. «Feliz cumpleaños, Hinata-chan», gritaron los presentes, sorprendiendo a la hojiperla. Frente a ella se encontraban sus compañeros de equipo, su hermana, su papá, Kurena y Sensei y el pequeño Asuma, mientras que los demás miembros del remolino estaban ocupados tendiendo una mesa y acomodando varias tablas formando un gran círculo. No tenían por qué. Al contrario, Hinata, queríamos regalarte algo el día de hoy. Después de todo, no todos los días se cumple 18, ¿no es así, Akamaru?, la interrumpió Kiba.
A lo que el fiel Kan respondió con un fuerte ladrido. Feliz cumpleaños Hinata, toma de nuestra parte, agregó Shino mientras le daba una caja mal envuelta con papel azul marino. Hinata tomó agradecida el regalo y lo abrió encontrando en él un nuevo portakunai, un par de vendas y un dije en forma de gota. Gracias Shino-kun, Kiba-kun y a ti también Akamaru, les dijo la hojiperla mientras acariciaba al Kan. Lo mejor de todo es que Shino y yo tenemos una parecida, si las juntamos forman una shuriken, es para recordar que pase lo que pase siempre seremos miembros del equipo 8 y tus amigos, le dijo animado Kiba mientras le enseñaba sus dijes y los juntaba formando una shuriken de 3 aspas. Siempre los recordaré chicos, aunque no tenían que venir hasta este lugar para darme mi regalo, les dijo apenada Hinata. Descuida, no hay problema, después de todo quien nos trajo aquí fue tu maestro Yanabi, se apresuró a agregar la última parte Kiba, siendo callado por los insectos de Shino. Creo que será mejor que hablemos después, al parecer Kurenai-sensei quiere hablar contigo, le indicó Shino, haciendo que la hojiperla desviara la mirada a donde se encontraba su antigua maestra con su pequeño hijo. Hinata se alejó de sus compañeros mientras ponía el dije dentro de la pulsera que le había regalado su maestro junto a donde tenía selladas sus armas. Buenos días Kurenai-sensei, ¿quiere una cobija para el pequeño Azuma? La saludó mientras se sentaba a su lado sobre el tronco donde estaba la kunoichi. No será necesario Ina-chan, le contestó mientras la veía tiernamente a su hija adoptiva. ¿Sucede algo? Le preguntó preocupada la hojiperla. Es solo que estás creciendo Ina y tengo miedo a perderte, sabes que tú eres como una hija para mí, lo sé, y usted es como una madre para mí, al igual que el pequeño Azuma es mi pequeño hermano menor, le respondió la hojiperla mientras la abrazaba y una lágrima resbalaba por su mejilla al recordar todo lo que aquella mujer había hecho por ella, es por eso que deseo ser más fuerte, para poder protegerlos, lo sé, pero no hablemos más de temas tristes, no quiero arruinarte tu día, mejor toma, de nuestra parte, le dijo la kunoichi mientras le entregaba una caja. Hinata recibió aquella caja y la destapó encontrando un hermoso kimono blanco adornado con flores rosas, rojas y lilas, pero Kurenai-sensei, es el primer regalo que le dio Azuma-sensei, lo sé y quiero que lo uses en tu primer cita con cualquiera de ellos dos, te verás muy hermosa en él, le sonrió la kunoichi mientras volteaba a ver a dónde se encontraba cierto ninja. Tan fácil soy de leer, se le escapó de entre los labios a Hinata, haciendo que Kurenai sonriera. Un poco, además de que te conozco muy bien y sé que a cualquiera que elijas, serás feliz a su lado, la animó, antes de que fueran interrumpidas por Yashiryuga. Hinata ¿podemos hablar?, le pidió su padre. Hinata se levantó y lo siguió hasta el arroyo, donde ambos se quedaron viendo el cauce de este tratando de encontrar las palabras adecuadas para romper el hielo. Nunca creí volver a venir a este lugar hija, dijo al fin su padre rompiendo el hielo. ¿Ya habías estado aquí?, preguntó incrédula Hinata. Hace mucho tiempo, cuando éramos niños acompañamos tu tío y yo a tu abuelo a esta aldea para ver si algún miembro del clan Uzumaki pudiese crear un nuevo sello para proteger el Byakugan, sello que al parecer fue perfeccionado y aplicado por tu maestro. También cuando vine a esta aldea conocí a tu madre, respondió con un aire melancólico. ¿Significa que mamá no era del clan? Te equivocas, ella era del clan Hyuga, pertenecía a la familia principal, era la hija del primo de mi madre, su padre se casó con una mujer que pertenecía al segundo clan, al mando de la aldea del remolino, en símbolo de amistad de Konoha con Uzushigakure, cuando tu tío y yo llegamos a la aldea, tu abuelo nos dio el permiso de conocerla mientras él trataba los asuntos del clan. Flashback. El sol brillaba en lo alto del cielo marcando el mediodía, justo la hora en la que debían de llegar a su destino después de una semana de viaje, y ya que su padre había accedido después de 2 horas de súplicas por parte de él y de su hermano que les permitiera recorrer la aldea, en fin era temprano, tenía dinero y por nada del mundo se quedaría en el lugar que les tenían reservado los miembros del clan Uzumaki, por lo que una vez que su padre se fue con aquellas extrañas personas volteó a ver a su hermano y ambos asintieron sellando su pacto secreto, ambos irán por su cuenta, por lo que Yashi tomó la delantera y se fue por la izquierda buscando algún lugar interesante. Durante horas paseó por la ciudad comprando distintos souvenirs, como un par de pergaminos de sellado con su respectiva tinta, un nuevo porta shurikens con un juego de ellos, aún le quedaba tiempo para visitar un lugar más, un extraño altar donde los lugareños iban a meditar, se corría el rumor de que todo aquel que meditara ahí podría encontrar un poco de paz en su vida, por lo que se apresuró a llegar a aquel lugar a las afueras de la aldea.
A medio camino se encontró con una anciana la cual trataba de sacar su carreta del fango. Tal vez no es muy original, pero es lo primero que se me ocurrió, por lo que tal y como dicta su moral él se acercó a ayudarla. Buenas tardes, ¿me permite ayudarle? Por supuesto joven, ¿podría empujar la carreta mientras yo mantengo en su lugar las tablas para que pueda salir mi carreta? Le respondió la mujer de cabello blanco mientras le regalaba una sonrisa. ¿Por qué la gente de esta aldea sonríe tanto? Se cuestionaba Yashi mientras empujaba la carreta. Una vez liberada, él se disponía a continuar con su camino, pero fue interrumpido una vez más por aquella mujer. Disculpe mi atrevimiento, pero ¿es usted un ninja del clan Hyuga? La pregunta dejó intrigado al pequeño Yashi, ya que no era la primera en la aldea que lo reconocía como miembro del clan Hyuga, y por lo que sabía muy pocas las veces los miembros de su clan viajaban a la aldea del remolino, por lo que decidió seguirle el juego. Así es, voy al templo en las afueras de la ciudad, le contestó amablemente. Perfecto, pero antes debería de pasar por la señorita Ana. Al parecer volvió a escaparse de su casa para entrenar. Sin más se despidió aquella extraña mujer, dejando confundido a Yashi, quien activó su Byakugan y corrió a toda prisa en dirección al templo buscando a aquella persona. No puede ser, alguien ha robado el secreto del Byakugan en nuestras narices, y para colmo fueron nuestros aliados, pero cuando se cuestionaba mientras se acercaba al templo, él pudo percibir un rastro de chakra 300 metros al oeste de donde se suponía se encontraba el templo, por lo que se acercó lentamente procurando no ser detectado. Al llegar pudo ver que efectivamente una chica de su edad de cabello negro azulado se encontraba practicando una serie de katas parecidas al Huken que él practicaba sobre la superficie de un arroyo, solo que con muchas fallas debidas a la falta de un buen maestro, sembrando la duda en el joven Hyuga. ¿Será acaso que había algún miembro del clan en aquella aldea? No, eso era casi imposible. Todos los Hyugas vivían en Konoha, pero tampoco podría ser un ladrón, ya que, a pesar de tener el Byakugan, estos no saben nuestras técnicas de combate. Mientras el joven heredero meditaba qué hacer, la chica decidió actuar con aquel intruso que acababa de llegar y permanecía oculto, observándola desde hace ya unos instantes. Muéstrate de una buena vez, le dijo la chica mientras volteaba en dirección donde Yashi se encontraba activando su Byakugan en el proceso. Yashi permaneció quieto evaluando la situación. ¿Acaso aquella niña representaba alguna amenaza para él? Claro que no, él era un genio entre su familia al igual que su hermano. Dentro de poco entrarían a la academia ninja y ellos ya sabían más que lo básico, por lo que decidió permanecer oculto, un grave error de su parte. Sé con que no quiere salir, entonces será por las malas. AKKSH, anunció la chica para después dirigir una pequeña onda de chakra hacia Yashi, la cual fue lo suficiente para derribarlo. Era oficial, una desconocida con el Byakugan había podido casi lograr correctamente una de las técnicas de mayor nivel en su clan. Después de ejecutar aquel pésimo Huken, ese día definitivamente era raro. ¿Quién eres y qué quieres?, exigió saber la chica mientras se acercaba a Yashi, quien aún se encontraba boca abajo en el suelo. Yashi se levantó lo más sereno que pudo, se quitó un poco de polvo y encaró a la niña. Mi nombre es Yashi Hyuga, primogénito del líder del clan. Ahora tú me dirás quién eres y quién te enseñó esas técnicas, contestó seriamente, intimidando un poco a la chica. Mi nombre es Ana Hyuga y todo lo aprendí por mi cuenta. Por favor no se lo digas a mis padres, ellos no quieren que las aprenda, le contestó mientras agachaba la cabeza. Prometo no decirles nada. Eres asombrosa, no entiendo por qué no quieren que aprendas las técnicas del clan, comentó Yashi mientras le levantaba la barbilla para verla a los ojos, extrañado de que algún Hyuga viviera en aquella aldea. Es la primera vez que alguien se interesa por mí, esto debe de ser un sueño, pensó la joven Ana mientras sentía como un cálido calor nacía en su pecho. Es porque mamá quiere protegerme, no quiere que me pase lo mismo que a la familia de su madre. Murieron en una misión, que ella cree que fueron traicionados. Contestó decaída. Entiendo su preocupación, pero vamos, los ninjas nos jugamos la vida todo el tiempo, es un honor morir en batalla protegiendo a quienes amas. La trato de animar y así, pero no resultó del todo bien porque Ana solo quedóse viendo el cielo. ¿Sabes? Me dirijo al templo que está cerca de aquí, ¿quieres acompañarme? La invitó levemente sonrojado, ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. Ahora que todo estaba aclarado podía notar lo hermosa que era aquella chica, así como su singular color de cabello. Guay, contestó contenta, mientras era jalada para levantarse. Ya una vez en el templo ambos observaron el espectáculo de los últimos rayos del sol descender sobre la tierra danzando en el horizonte, iluminando todo lo que tocaban de vivos colores en distintos matices de amarillos, naranjas, rojos, azules y negros.
Fin del flashback. Aquella tarde conocí a tu mamá, era muy parecida a ti, un poco insegura pero con una gran determinación. Poco después de que la conocí supe que tu abuela perteneció a un clan importante dentro de esta aldea, la cual se distinguía porque las mujeres tenían el mismo color de cabello que tú. Pensé que tu abuela era la única sobreviviente, pero al parecer me equivoqué y vivo ejemplo de esto es tu amiga, le dijo Yashi mientras miraba a Lily quien estaba junto a Haruki, discutiendo sobre cómo acomodar los muros en el centro del claro. ¿Entonces ya conoces a todos? Preguntó afirmo Hinata. Sí, y me alegra que hayas podido encontrar a alguien que pudiera hacer contigo lo que yo nunca pude, dijo Yashi mientras sentía como se le formaba un nudo en la garganta que le impedía seguir hablando. Hinata colocó una de sus manos sobre el hombro de su padre mientras lo miraba tiernamente. No tengo ningún resentimiento por el pasado, ahora comprendo que lo único que querías era protegerme al intentar que fuese más fuerte aunque... Bueno, todos cometemos errores, lo importante es que ahora estás aquí para mí y Hanabi, terminó mientras derramaba una lágrima por su mejilla. Has madurado. Algún día lo tenía que hacer padre, es algo que he aprendido con Haru, sabes desde hace algunos años creí que serías feliz con el hijo de Kusina y Minato, pero veo que ahora han cambiado un poco las cosas, sabes que cuentas con nuestro apoyo sin importar a quién elijas, tú siempre serás mi hija Hinata, la interrumpió dejándola en shock, nunca creyó escuchar aquellas palabras de su padre, y mucho menos que él pensara en aprobar alguna relación que no fuese con alguien de su agrado, un momento desde hace cuánto sabía la identidad de los padres de Naruto. Tú lo sabías. Le recriminó a su padre. Muchos de los que fuimos amigos de sus padres lo sabíamos, manteníamos nuestra distancia por su bien, Minato y Kusina tenían muchos enemigos dentro y fuera de la aldea, si se hubiesen enterado de que su hijo estaba vivo, lo más seguro es que hubiese muerto, al parecer continuaremos nuestra conversación en otra ocasión. Hanabi nos llama, le anunció su padre justo antes de que escucharan la voz de su hermana. Otusan, Hinata y Chan vengan ya está listo todo, los llamo. Una vez que llegaron a donde se encontraban reunidos los demás, Kiba estaba impaciente moviéndose de un lado para el otro. Oh vamos que esperan, a que nos hagamos viejos, se quejaba Kiba pero fue callado por Shino. Solo observa le indicó mientras señalaba al cielo, de inmediato todos los presentes alzaron la mirada para contemplar cómo poco a poco comenzaba a caer copos de nieve arremolinándose entre los presentes danzando en el aire, rápidamente los copos de nieve se juntaron en una esfera frente a Hinata y su padre, Hinata miró a su alrededor preguntando con la mirada a los demás qué debía hacer. Encontrándose con la mirada de su maestro quien solo asintió y ella le respondió con una sonrisa, de alguna manera compartían un lazo especial, lentamente alzó una mano y tocó ligeramente la superficie de la esfera con su dedo índice, como si la nieve esperara el cálido contacto de la mano de Hinata. Esta se disipó revelando un antiguo violín sin cuerdas. Les dejo el nombre de la canción y un link donde podrán escuchar la canción a la que hago cita en esta parte. Ashram, Elizabeth Watch. V = QF849G, imposible. Susurró Hinata, no podía ser ese el viejo violín de su padre, que solía tocar para ellas junto a su madre acompañándolo con el piano, no simplemente no podía ser, pensaba Hinata hasta que vio como la mano de su padre reclamaba aquel instrumento como suyo, en ese momento la mente de la chica quedó en blanco contemplando cómo su padre sacaba las cuerdas de aquel bello instrumento y las colocaba con una delicadeza y precisión que solo un maestro posee, mientras en el fondo la tan familiar y añorada melodía de piano que desde hace años no escuchaba comenzó a armonizar el ambiente, trayendo a su memoria viejos recuerdos de su infancia, cuando todo parecía ser perfecto. Volteó automáticamente buscando la procedencia de aquel sonido, encontrando no muy lejos de ahí a Kokoro sentada frente a un viejo piano, estaba a punto de preguntarse de dónde había sacado aquel piano si hace apenas unos segundos estaba ella sola sin instrumento alguno, cuando el sonido del violín se hizo presente acompañando al sonido del piano, completando la canción de su infancia, demandando su atención completa enfocando su vista en su padre, quien ahora tocaba para ella una de las dos canciones que jamás creyó volver a escuchar siendo interpretadas por el hombre quien le dio vida. El tiempo pasó y todos los presentes disfrutaron de la bella melodía mientras Hinata abrazaba a su hermana, mientras más se acercaba el final de la canción, sus ojos los sentía más húmedos, producto de antiguos recuerdos que guardaba en su corazón y la hacían feliz. Para las hermanas Hyuga no había nadie alrededor de ellas, las dos habían sido transportadas al pasado, donde las tardes eran cálidas, con ellas sentadas sobre un viejo futón, mientras su padre y su madre tocaban juntos o separados bellas melodías, mientras el día le daba paso
paso a la noche, aquel era uno de sus más preciados recuerdos cuando su madre convencía a su padre de dejar de lado el entrenamiento para pasar tiempo en familia. Les dejo el nombre de la canción y un link donde podrán escuchar la canción a la que hago cita en esta parte. Ashram, Silvereyes, Watch. V = Buffy 55M. Como si el destino supiese sus pensamientos, al terminar la canción ambos músicos no dejaron el ambiente en silencio, sino que continuaron con la canción en la que pensaban ambas hermanas, las cuales miraban con ternura y anhelo a su padre, mientras que por su rostro bajaban pequeñas lágrimas de felicidad y en su boca era dibujada una de las más sinceras y hermosas sonrisas que se puedan imaginar. Al terminar Yasi se acercó a sus hijas con violín en mano, a un paso de distancia de ambas un rosal creció a su costado revelando en él la funda negra del violín con el interior forrado de terciopelo blanco. Ambas hermanas creían guardados aquella funda e instrumento en lo más profundo de la bóveda de la mansión Hyuga junto al piano de su madre. Yasi tomó la funda del rosal y guardó el instrumento. Después de eso el rosal volvió a la tierra sin su preciada carga. Feliz cumpleaños hija, la felicitó su padre mientras le ofrecía aquel delicado instrumento como regalo. Hinata no salía de su asombro, estaba realmente contenta y feliz de haber escuchado una vez más aquel par de canciones interpretadas por su padre, pero era poco comparado con lo que sentía en el momento en el que él le daba aquel preciado instrumento como regalo. Sin poder reprimir más sus emociones, Hinata soltó un poco a su hermana y atrajo a ellas a su padre, abrazándolo con todo el amor y cariño que sentía hacia él, sintiendo y disfrutando por primera vez desde hace ya más de 15 años, el amor de su padre para ella. Para cuando terminaron su abrazo la nieve volvió a caer formando remolinos dándole paso a una ventisca. Akamaru tocó uno de ellos con el hocico y frente a él la nieve formó la silueta de un perro el cual comenzó a saltar y dar vueltas alrededor de este. Akamaru al poco tiempo se le unió y la gran mayoría rió al ver a ambos perros bailar. De la ventisca se formaron varias siluetas que comenzaron a bailar dando elegantes y gráciles giros, que lentamente descendieron al suelo bailando al compás de un alegre vals que susurraba en el viento. Una figura se acercó a Hinata, caminando con una seguridad y porte dignas de un monarca. A unos pasos de ella se inclinó mientras le ofrecía una mano, invitándola a bailar. Vamos Nii-san, la animó su hermana mientras la empujaba y su padre veía divertido cómo se sonrojaba levemente mientras era jalada al centro de aquel espectáculo. Al llegar al centro se puso toda rígida, por más que quisiera bailar, ella simplemente no era buena haciéndolo, por lo que ocultó su mirada esperando no hacer el ridículo. Cuando de repente sintió el gélido contacto de aquella figura sobre su rostro quien la invitaba a levantar la mirada, para después sentir como una de sus manos era colocada sobre el hombro de la figura mientras tomaba su mano con delicadeza y entusiasmo, para después lentamente comenzar a marcar el compás de la melodía. Al poco rato más figuras salieron de entre la ventisca, llevando a todos los presentes a disfrutar de tan bello vals, Danubio Azul. Hinata sonreía divertida al ver lo sonrojada que estaba su hermana bailando con una copia de nieve de Konohamaru a unos cuantos pasos de ella. Más a su izquierda se encontraba Kiba quien apenas podía seguir el ritmo de su pareja. Miró alrededor y pudo observar como todos bailaban, algunos con gracia y elegancia como su padre, Kurenai, Lily y Kokoro, mientras otros les costaba un poco de trabajo como a su hermana, Kenshi, Asai y Shino, y terminando con quienes estaban completamente perdidos como Kiba y Akamaru, pero por más que buscaba con la mirada a su profesor no lo encontraba. Al parecer él era el encargado de todo aquel espectáculo. Al poco rato lo vio acercarse a ella vestido con un traje negro que resaltaba su figura y hacía juego con su cabello que parecía brillar por su tono negro rojizo por la luz que se reflejaba en ellos. Educadamente se acercó a donde se encontraba con su compañero de baile y con un gesto pidió que le cediera la pieza. Su frío monarca aceptó y se perdió entre las demás figuras mientras ella retomaba el ritmo junto a su maestro quien le sonreía, causando un leve sonrojo en ella. Después de un par de pasos sintió como poco a poco cada uno de los presentes se elevaba danzando suspendidos en el aire. Al final ellos descendieron sobre una fina capa de hielo mientras la canción llegaba a su fin y sus fríos compañeros de baile se elevaban al cielo siguiendo el ritmo de la melodía, perdiéndose en la profundidad de este. Gracias por todo Aru, le dijo la hojiperla mientras lo besaba levemente en la mejilla. No soy el único que participo en esto, objetó el ninja mientras sonreía. Lo sé, así como también sé que todo esto lo planearon tú y Anabi, los descubrió Hinata mientras miraba tiernamente a su acompañante.
Entonces disfrútalo, respondió mientras señalaba en dirección a donde se encontraba el piano que había invocado Kokoro. En él se encontraba su hermana. Al observar la señal comenzó a tocar la versión instrumental de Tides of Time, mientras en las plantas de los pies de los presentes se formaban cuchillas de hielo emulando a los patines de hielo para que se pudieran deslizar sobre la resbalosa superficie. Con un ágil movimiento Haruki tomó de la cintura a la joven, jalándola levemente hasta que el calor de su cuerpo se funcionó, haciendo que Hinata se sonrojara, mientras su cuerpo se amoldaba al cuerpo de su maestro, sintiendo que el corazón en cualquier momento se le desbordaría de lo rápido que latía. Lentamente sintió como Haruki comenzaba a patinar con ella alrededor de la pequeña pista de hielo que se había formado bajo sus pies. Para ella el mundo se había reducido a ella y su maestro, una de las personas que demandaba su atención, amor y cariño con cada gesto noble que le daba, con cada detalle que la hacían sentir especial, cálida, amada. Sin más sonrió sinceramente mientras veía fijamente los rojos rubíes de su arm, suyo y de nadie más, aunque sea por ese instante. Dejó de lado al mundo permitiendo que su cuerpo danzara ágilmente sobre el hielo, mientras su corazón era invadido por una maravillosa sensación de bienestar y su mente divagaba con fantasías y anhelos que algún día esperaba hacer realidad. En Konoha, más para ser más específico en Ichiraku's Ramen, se encontraba un despistado shinobi desayunando. Tan predecible como siempre, pensó la kunoichi mientras arrastraba a su novio al local. Hola Naruto, ¿pero qué haces aquí? Lo saludó la kunoichi haciendo que el susodicho se atragantara. Hola Sakura-chan, teme, estoy desayunando. Sí, nos vemos al rato en el entrenamiento, les respondió un tanto incómodo. Pero si hoy no va a haber entrenamiento Naruto, Kakashi-sensei y el capitán Yamato pensaron que estarías muy ocupado toda la mañana preparándote para lo de la tarde, le dijo fingiendo sorpresa. ¿Preparándome para qué? Soltó este confundido. Realmente no sé qué le ves aparte de lo obstinado, cabeza dura e inocente que es Hinata, pero al parecer al fin el vaca de mi hermano se está comenzando a enamorar de ti, pensaba la pelirrosa con una gotita en la nuca. ¿Que no te enteraste Naruto? Hanabi y el profesor de Hinata le están organizando una fiesta sorpresa, invitaron a todas las personas importantes para ella a la mansión Hyuga, inclusive nos contrataron para servir la comida, intervino Ayame haciendo que Naruto se atragantara con los fideos que estaba comiendo. En ese momento Naruto quiso golpearse una y otra vez contra la barra del restaurante. ¿Cómo pude haber sido tan idiota como para no poder haberme acordado del cumpleaños de Hinata-chan? ¿Con qué para eso me buscaba ayer? Haruki, pensaba el rubio mientras dejaba caer su cabeza sobre la barra deprimido. Si serás idiota mocoso, le comentó divertido Kurama antes de que lo obligara a regresar al mundo exterior lejos del refugio de su mente. Vamos Naruto, porque esa cara, no me digas que lo olvidaste, trató de animarlo su compañera de equipo, pero solo logró deprimirlo más. No me digas que... Vamos Sakura, ya sabes lo olvidadizo que es el Tobe, es más que obvio que no se acordó de eso y mucho menos tiene un regalo, interrumpió el azabache yendo al grano de la conversación y motivo por el cual estuviera ahí, quería estar en primera fila al ver la reacción de su hermano al darse cuenta lo idiota que era y de la tortura por parte de Sakura e Ino que tenían preparada para él. Las palabras de Sasuke llenas de verdad fueron como un balde de agua fría para el rubio, ya que sintió como un gran frío poseía su cuerpo dejándolo completamente helado, perdido dentro de sus emociones y pensamientos, reflejando una mirada triste e impotente. Hey vamos Naruto, no todo es tan malo, trató de animarlo su compañera mientras le daba un leve golpe en el hombro. ¿Por qué lo dices? Preguntó mientras alzaba la mirada. Porque la cerda de Ino y yo vamos a ayudarte, sonrió Sakura provocando que la piel del rubio se pusiera completamente china. Si algo era de temerse en Konoha era cuando ese par de kunoichis planeaban algo y para la pésima suerte del rubio, él era parte del plan. Sin darle tiempo a reaccionar, Sakura tomó por el cuello de la chamarra a Naruto y lo arrastró fuera del local en dirección a los campos de entrenamiento, seguida muy de cerca por Sasuke, quien reía por dentro. Definitivamente había valido la pena todo lo que había tenido que hacer por ver aquellas expresiones en su mejor amigo. Minutos más tarde Ino y Sai se encontraban descansando a la sombra de un árbol después de haber despejado la zona de nieve para poder comenzar su trabajo. Más le vale a ese idiota venir, dijo cansada la rubia. Naruto-kun no es tan tonto como para ganarse una golpiza segura, aunque aún no sé en qué le serviría esto a él con la heredera Hyuga si solo son amigos. Por lo que he leído, esto solo se hace con alguien especial con quien deseas tener relaciones sexuales, comentó ocasionalmente el pelinegro mientras repasaba un libro.
Aún tienes cosas que aprender Sai, pero créeme, esto es justo lo que necesita y más, porque se rumora entre los ex miembros de la familia secundaria del clan que el maestro de Hinata la está cortejando. Además, Hinata ya no es la heredera, por lo que me dijo Tenten. Al parecer ella formará parte del consejo del clan y su hermana es la nueva heredera. Sonrió divertida, algunas veces le encantaba la inocencia de aquel muchacho. Ya llegaron, anunció el pelinegro mientras se levantaba y ayudaba a levantarse a su nueva amiga, por así decirlo, ya que desde el día de ayer que llegaron de su misión Sakura lo sacó de su departamento para llevarlo a la casa de Sasuke y comenzar con lo que según ella Ino sería el mayor favor que le podrían hacer a Naruto. ¿Qué hacemos aquí, Sakura-chan?, preguntó el rubio una vez que su amiga dejó de arrastrarlo mientras contemplaba el despejado terreno de la nieve mientras Ino estaba parada con las manos cruzadas sonriendo sádicamente. Genial, solo falta que esté aquí la loca de Anko, pensó. Mientras tanto, en un local de dangos cierta peli morada estornudó. ¿Estás bien, Anko-chan? Sí, Yamato, contestó mientras volvía a comer sus dangos. Naruto. Le contestó su amiga mientras un instinto asesino se hacía presente en el ambiente. Si tienes un mejor regalo para Hinata, vete, de lo contrario cállate. Haz un millar de clones, que se pongan en pareja y que nos sigan a Sasuke-kun y a mí, al igual que a Ino y Sai, lo amenazó. Naruto instintivamente hizo lo que su compañera le pidió, todo con tal de salvarse de una golpiza y porque no tenía nada especial preparado para Hinata. Horas más tarde, en el despacho de la Hokage, Tsunade se encontraba revisando los reportes de las últimas misiones, los cuales no eran para nada alentadores: 2 clanes masacrados, la aldea de la estrella masacrada a mitad de preparativos para unirse a la guerra, 5 grandes shinobis encontrados suicidados, por lo menos habían podido hallar a unos cuantos aliados para poder luchar en contra de su enemigo. En fin, solo esperaba el atardecer para dejar de un lado su trabajo y disfrutar un poco en la fiesta que había preparado su sobrino. De repente tocaron la puerta de su despacho y ella dio permiso para que entraran, revelando la figura del líder del clan Hyuga. ¿Ya consideraste mi oferta? Lo saludó la rubia deseando con todo el corazón no tener más problemas por ese día. Sigo en la misma postura, Hokage-sama, me temo que mi visita es por asuntos más importantes, hay cosas que me mantienen inquieto y hoy lo pude comprobar. ¿Cuánto tiempo más espera que el pueblo se mantenga ignorante? Una guerra está en las puertas de nuestra nación, desconozco al enemigo, pero por las preparaciones que el remolino está teniendo, sinceramente no quisiera saber qué pasará si no estamos listos para cuando esta comience, dijo serio el hombre, y no era para menos. Durante su estancia en la aldea del remolino durante la pequeña reunión con motivo del cumpleaños de su hija, pudo notar como varios miles de clones trabajaban en reconstruir su aldea, algo que le era lógico pues había oído de parte del Uzumaki que se hospedaba en su casa que pronto comenzarían a hacerlo, pero nunca creyó que la fortificarían a tal grado. Vayamos al grano, y así, ambos sabemos que tú nunca has sido del tipo de hombre que se preocupa por toda la aldea, pronto se hará pública la amenaza del clan Agoromo, además ambos sabemos que tú ya has comenzado a fortificar las mansiones Hyuga, le contestó con el mismo tono. Yasi suspiró tratando de relajarse. Es por Hinata, temo por el tipo de entrenamiento que tiene, la lleve a descubrir un poder que ha permanecido oculto ante el mundo. ¿A qué te refieres exactamente, Yasi?, preguntó intrigada la rubia. No lo sé con exactitud, en la historia hay muchos huecos sin llenar, un claro ejemplo de esto es el hermano de Ridokudo Sennin, Amura Tsutsuki, el segundo en la historia en poseer el Byakugan, aún se desconoce cómo murió, lo único que se sabe es que su descendencia fueron los clanes Hyuga, Uzumaki y Namitze, es por eso que me preocupa que si sigue aumentando su nivel de pelea en esta velocidad, despierte algún poder que no pueda controlar. De por sí, aunque muchos no lo crean, a medio mes de entrenamiento con Haruki, ella ya es la Hyuga más fuerte en toda la historia del clan desde que se fundó Konoha, finalizó el Hyuga con la vista perdida. ¿Por qué me dices todo esto, Yasi? Porque Haruki es tu sobrino y Naruto tu nieto, sabes que a ambos le tienen un gran afecto e interés hacia mi hija, si las cosas salen mal dudo mucho que la aldea pueda ser reconstruida una vez más. Fue todo lo que le advirtió Yasi antes de salir del despacho de la Hokage, dejándola pensativa. Definitivamente tenía que hablar con los dos, no quería más problemas, los cuales para su mala suerte nunca se acaban. El sol se ocultaba en el horizonte cuando Shino, Kiba, Akamaru y Hinata cruzaban la meta en su velero seguidos de cerca por Hanabi y Haruki. Al llegar a la playa los estaban esperando Kenshi y Lily, quienes habían ganado la competencia.
Por fin llegan, parecen un grupo de tortugas, los saludó Lily sentada en la playa. Ey, pero ya me las pagarás cuando te atrape, tramposa, le recriminó Kiba mientras desembarcaba. ¿A quién le dices tramposa, cara de perro?, le siguió el juego Lily. ¿A ti quién más? Mira que atacarnos a media carrera y congelarnos el barco no te parece suficiente para que te diga tramposa, entonces no tienes modales. Pues no sé qué esperabas de una competencia, niña, ¿acaso creíste que sería algo fácil?, le contestó haciendo que se pusiera rojo. No sabía qué tenía aquella mujer que lo hacía irritar, era lo contrario a Hinata y lo atraía de una extraña y espeluznante manera, a veces simplemente no entendía al destino, porque siempre se tenía que enamorar de mujeres a las que ya tenían pareja, molesto bufo y se dirigió a la cabaña donde los esperaban Kokoro y Kurena y junto al pequeño Azuma. Sabes que ellos no están acostumbrados a este tipo de competencias, Lily, le recordó Haruki mientras pasaba a su alrededor y sonreía al igual que Hinata. Aquella competencia había sido una de las más emocionantes en la vida de Hinata, ver cómo Kiba y Akamaru se aferraban lo más que podían al velero cuando las llamas, ondas de aire o las grandes olas les eran imposibles de esquivar, mientras que ella trataba de defender la embarcación y dirigirla al mismo tiempo del perfecto dueto que hacían Kenshi y Lily, quienes llevaban la delantera seguido de cerca por Haruki y Hanabi, quienes se las arreglaban para darles batalla. Nunca hubiese imaginado que el kaiten serviría también para impulsar un bote de vela. Miri-san, creo que ya es la hora para ir a casa, la sacó de sus pensamientos su hermana, para después sentir cómo era jalada en dirección a la cabaña. Creo que es momento de irnos, anunció Haruki una vez que todos estaban dentro de la cabaña, para después hacer medio sello y que cada uno de los presentes comenzara a sentir cómo su cuerpo era acelerado de una manera sobrenatural para después ser frenado de golpe. Para cuando abrieron los ojos se encontraban frente a la mansión Hyuga. Perdónenme, aún no domino del todo esta técnica, se disculpó Haruki al ver que más de uno quería vomitar. Haruki, ¿cuántas veces tengo que decirte que no pruebes tus nuevas técnicas conmigo?, le recriminó Lily justo antes de golpearlo. Solo para la próxima tráenos en 2 grupos con la otra técnica, le sugirió Hinata. Pero que no con la otra se podía, la vez pasada éramos más personas las que transportaron, dijo curioso Kiba. Así fue, Kiba-kun, pero lo que pasa es que aquella vez Haru y Asai hicieron la técnica de transportación para poder lograrlo. Haru no puede transportar a más de 5 personas a la vez, y con Asai creo el límite es 20, le aclaró Hinata al ver que Haruki no podía hacerlo el ser ahorcado por Lily y que Kenshi estaba muy ocupado disfrutando del espectáculo. Disculpa, Hinata, pero creo que es mejor que nos retiremos Azuma y yo, gracias por todo, espero que la sigas pasando bien, se despidió Kurena y junto con el pequeño Azuma para después dirigirse a su casa a descansar. Ey, ustedes dos ya déjense de tonterías y entremos de una buena vez, los separo y obligo a entrar a Navi, siendo recibidos por un gran sorpresa de parte de todos los reunidos en el patio de la mansión. Hinata no lo podía creer, ahí se encontraban reunidos miembros de su familia, sus amigos y compañeros shinobi, algunas personas con las que trataba dentro de la aldea junto a la misma Hokage y su asistente, todos regalándole una grande y sincera sonrisa que la dejó totalmente desarmada. Hinata-chan, no te quedes ahí, entra, es momento de festejar. La sacó de su estado de sorpresa Naruto, quien trató de sacarla por un momento de aquel lugar para darle su regalo, pero no pudo ya que fue aplastado por los amigos de la Hojiperla, quienes rápidamente la rodearon para felicitarla y darle un abrazo para después dejarle su presente y retirarse a disfrutar de la fiesta. Aquel día parecía no tener fin, sorpresa tras sorpresa tocaba a la puerta de Hinata. Para cuando terminó el desfile de felicitaciones y regalos, Hinata tenía un par de todo, un par de sandalias nuevas, un par de kimonos para fiesta, un par de equipo de primeros auxilios, 2 docenas de sellos explosivos y un par de cajas que esperaba no tener que usar pronto. De tan solo pensar en aquella acción donde estuviese implicada ella y Naruto o Haruki, le subía el tono de la cara a un rojo nunca antes visto. Hinata, ¿estás bien?, la sacó Lily de sus fantasías. Ese sí. Si estoy bien, medio contestó la Hojiperla. Qué bien, porque con esa expresión y color en tu piel parecía que te quisieras comer enteros a Naruto o Haruki, tal vez los dos juntos, golosa, le insinuó su gemela. No es lo que piensas, no solo los quiero para eso, además no creo que quieran juntos, dijo lo primero que se le vino a la mente tratando de defenderse y no se dio cuenta del peso de sus palabras hasta que las hubo pronunciado. Picarona, quien te viera, eres igual o más golosa que yo, pero bueno, no es tiempo para eso, vamos, que la fiesta está por empezar. La jaló hasta que quedó en el centro de lo que parecía una pista de baile hecha de madera justo al lado del estanque, donde normalmente estaban un par de peces koi.
¿Qué se supone que va a suceder? Preguntó la festejada al dejar de sentir la tierra moverse bajo de sí misma. En ese instante las luces fueron apagadas y varias bombas de humo fueron lanzadas nublando la vista de todos los presentes. Naruto enseguida se colocó en posición de defensa con kunai en mano, esperando el ataque de cualquier enemigo oculto en la espesa neblina. Ey, tranquilo viejo, solo relájate y disfruta del espectáculo. Sí, lo intervino Kenshi antes de que alguien saliera herido. El rubio iba a contestar algo, pero de la neblina comenzaron a distinguirse una gran cantidad de destellos que llamaron la atención de los espectadores. De entre las sombras salió una figura la cual cruzó los brazos sobre su cabeza, causando que una esfera de chakra Raitón comenzara a formarse entre sus manos, haciendo que los rayos láser convergieran en ella para después ser expulsados en distintas direcciones formando elegantes figuras, al mismo tiempo que detrás de la figura aparecieron otras 4, que de igual manera cruzaron los brazos sobre su cabeza, formando una esfera de cada elemento en total. «Ey, esa es mi técnica», se quejó Garui. «No te quejes, por lo menos alguien más le está dando un mejor uso que tú», lo calló Karui, mientras se colocaba a su lado. «Con que a ustedes también les ha copiado algún estilo», intervino el Tsuchikage mientras observaban el espectáculo. «Sí, aunque esta técnica nunca antes ha sido vista o desarrollada por algún ninja de la nube», le contestó Darui, mientras señalaba las luces que trazaban elegantes figuras en el cielo casi palpables ante los invitados. Justo lo que sospechaba, aquel ninja Haruki es capaz de copiar un estilo de pelea y hacerlo suyo, lo que lo hace un genio. Ni siquiera los Uchiha eran capaces de algo así, solo copiaban la técnica, nunca hacían suyo el estilo de pelea de su contrincante. Compartió sus preocupaciones el Tsuchikage, algo dentro de sí mismo le decía que ante sus ojos tenían a la más poderosa generación de ninjas del remolino nunca antes vista. Las 5 figuras comenzaron a manipular cada uno de los elementos representativos de cada una de las 5 grandes aldeas ninja, formando águilas de fuego, criaturas marinas, bestias de tierra, dragones de aire y relámpagos que convivían en armonía para al final converger en una sola identidad, formando el símbolo de la alianza ninja en lo alto del cielo, iluminando a los presentes. Una vez que volvieron las luces, la música comenzó a hacerse presente y los invitados comenzaron a bailar y divertirse. Los miembros de la comitiva de la nube y la niebla rápidamente tomaron la pista de baile seguidos por algunos de los ninjas de la hoja, mientras los miembros más antiguos del clan trataban de adaptarse al cambio. Después de varias canciones y bailes donde más de uno de sus amigos terminó en el estanque de la mansión Hyuga, Naruto por fin pudo sacar a caminar al bosque a su amada. ¡Qué fiesta tan loca! Nunca había estado en una así. Trató de romper el silencio que había reinado entre ellos desde que entraron al bosque. Yo tampoco, Naruto-kun, nunca quise ir a las que me invitaba Ino o Sakura, le sonrió de vuelta mientras contemplaba la blanca sabana que cubría los árboles. ¿Sabes? Aún no te he dado mi regalo. ¿En serio? Perdona, no me di cuenta por el mar de regalos he recibido este día. Fingió no saber nada al respecto, mientras que le había parecido del todo normal que él no se acordara de su cumpleaños. Después de todo era una completa desconocida para él. Ey, sé que soy un sujeto normal, pero no pasó desapercibido, le siguió el juego el rubio. Sí, claro, como conozco a miles de rubios con marcas en las mejillas, contestó de manera automática mientras veía como una golondrina trataba de proteger su nido del gélido frío invernal. Naruto aprovechó que estaba distraída para tirar una piedra marcada y rápidamente hizo un par de sellos desapareciendo del lugar. No te lo tomes tan a pecho, sabes que estoy bromeando, Naruto-kun, suspiró Hinata al no obtener respuesta de él, mientras volteaba a buscar a su acompañante. Típico Ina, te dejan abandonada en medio del bosque, por lo menos ayuda a ese pobre animal a sobrevivir, se dijo a sí misma mientras subía a la cima del árbol a ayudar al pobre animal. Una vez que estuvo a la altura del nido, Hinata le transmitió a través de su chakra sus intenciones al pequeño animal que estaba a punto de defender su hogar de aquel intruso. Toma, pequeña, ustedes lo necesitarán más que yo, le dijo mientras se quitaba la bufanda y sus guantes para reforzar el nido y poder brindarle el calor suficiente a los huevos para que eclosionaran. Hey Hinata, ¿qué haces allá arriba? La llamó la voz de Naruto desde el suelo. Nada, enseguida abajo, le contestó mientras se dejaba caer desde la rama del árbol a 5 metros de altura, aterrizando en la nieve con delicadeza. ¿A dónde fuiste? ¿Recuerdas que aún no te doy mi regalo de cumpleaños? Le contestó Naruto con una hermosa sonrisa en el rostro. Sí, algo le decía a Hinata que cualquier cosa que trajera entre manos su amor platónico, terminaría sobre la nieve. Pues este es.
Le contestó, mientras la tomaba con delicadeza su mano derecha y la pegaba a él jalándola por la cintura, provocando que se tiñera levemente las mejillas de Hinata de color escarlata, resaltando sus pómulos de su nueva piel. En ese instante uno de sus clones apareció con una pequeña grabadora, la cual comenzó a reproducir un pequeño vals. Tiempo de vals de Chayanne, aquí un link watch. V=J3 of Moonfire. Naruto guió a Hinata a través del espeso bosque, danzando elegantemente sobre la blanca capa de nieve a sus pies, esquivando árbol con árbol, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cada paso que daban lo hacían juntos, mientras se miraban fijamente a los ojos, trazando elegantes figuras, completamente perdidos en un mundo donde solo existían ellos. Naruto estaba completamente anonadado, perdido en la belleza de aquellas preciosas perlas iluminadas por la luz de la luna, sintiendo paso con paso el palpitar de su corazón y el de ella, no sabía describir el mar de sentimientos que aquel sonrojado e inocente rostro provocaban en él, se sentía tranquilo, se sentía en casa, con el ser que lo complementaba y nutría, no había nada más para él que su hermosa y dulce Hinata, que protegería con recelo de cualquiera que quisiera hacerle daño o alejarla de él. Para Hinata aquel mágico momento, se sumó a la ya gran lista de bellos recuerdos acumulados a lo largo del día, simplemente no podía creerlo, ahí estaba junto a su amor platónico bailando con él, sintiendo su calor, el palpitar de su corazón, sus fuertes y cálidas manos quemando su piel, cumpliendo uno de sus sueños, sintiéndose de alguna forma conectada con él, casi la misma manera de cómo se sintió con su maestro, dejándose llevar por sus emociones perdida en los mares de su acompañante. La canción se acercaba al final y todo iba mejor de lo que alguna vez pensó, sin duda tenía que darle las gracias a Ino y Sakura por obligarlo a aprenderse los pasos de baile de memoria, ahora solo le quedaba una última decisión, hacer lo que Ino le había aconsejado o no. Algo dentro de él se lo pedía a gritos, no conforme con ese mágico momento con su amada, esa parte de él ardía en deseos de tener más de ella, y cómo no quererlo sintiendo su reconfortante calor, su exquisito aroma, su cuerpo moldeándose al suyo, su tierna mirada sobre sus ojos, y esos apetecibles labios que gritaban que los poseyera, demonios, ¿por qué su maldito cuerpo no obedecía a su lógica? ¿Era acaso que estaba completamente loco o simple y sencillamente quería hacerlo? Solo hazlo y ya, lo salvó Kurama de perder la oportunidad de reclamar como suyos esos jugosos labios. Naruto ignoró su lógica y siguió el consejo de esa voz dentro de él acercando lentamente sus labios a los de ella. Hinata vio venir el tan ansiado primer beso de parte de su amor platónico, quedando estática esperando el tibio contacto de aquellos labios, sintiendo el vaho del aliento de su rubio sobre sus labios, para finalmente terminar con su tortura sellando su unión, disfrutando de los 1001 sabores de su compañero, comenzando a mover sus labios al compás de los de él que cada vez eran más exigentes, demandando más de ella, como si lo que le dieran no fuese suficiente, siempre querían más. Naruto no lo podía creer, aquella sensación tan mágica, espléndida y deliciosa, lo hacían adicto y quería más. Naruto, trató de intervenir Kurama pero lo bloqueó, por nada del mundo dejaría de disfrutar el contacto de su amada. Hinata. La llamó una voz familiar haciendo que se despegara de golpe del cálido contacto, volteando por instinto al lugar de procedencia del sonido, rogando a los cielos que estuviera sola. Y ahí estaba parada a 5 metros de ellos su hermana que la veía con una expresión de desaprobación, cosa que la extrañó, ¿acaso no fue ella la que le dijo que probara con ambos y eligiera con quien mejor se sintiera? Pero ese era el menor de sus problemas. A su lado se encontraba su maestro, con la mirada perdida, como si dentro de sí se estuviese librando una gran batalla para no matar a alguien. Hermana, padre y Tsunade te están buscando, y tú idiota que no piensas soltarla o quieres que te castre en este mismo instante. ¿De qué demonios estás hablando, hermana? Pensó Hinata mientras salía de su estado de shock en el que estaba por la presencia de su hermana y maestro, lentamente volteó hacia Naruto percatándose que aún estaba muy cerca de él y fue en ese instante cuando vio que su chaqueta estaba abierta, su blusa estaba alzada cubriendo solamente su busto, mientras que una mano de Naruto la sostenía por la espalda, la otra estaba sobre su trasero. En ese instante aventó a Naruto a la nieve y corrió de vuelta a la fiesta, sin saber qué pensar sobre lo sucedido con Naruto o qué decirle a Haruki. Naruto, te estaré vigilando. Le advirtió a Nabio antes de dar la media vuelta y regresar a la fiesta junto a su hermana para acabar lo más pronto posible con lo que querían la Hokage y sus padres con ellas para después aclarar las cosas.
Una vez que se fue Hanabi, Naruto aún no recuperaba del todo el control sobre sí mismo, preguntándose qué demonios había pasado, pero no tuvo tiempo alguno para pensarlo, ya que lo siguiente que sintió fue la fría y dura corteza de un árbol cediendo en su espalda, acompañada de un dolor inmenso en todo su cuerpo, mientras un enorme instinto asesino cubría el lugar, haciendo que volviera a la realidad, y la realidad era que se encontraba de espaldas contra un árbol mientras Haruki lo tomaba del cuello mirándolo fijamente a sus ojos. Escúchame bien, idiota, vuelves a propasarte con ella y te mato lenta y dolorosamente, ¿entendiste?, lo amenazó Haruki mientras comenzaba a estrangularlo. Instintivamente Naruto trató de soltarse, pero todo esfuerzo era en vano, solo lograba que el agarre sobre su cuello se apretara más y más, sintiendo como lentamente se estaba quedando sin aire y energías. ¿Entendiste?, repitió Haruki fríamente, a lo que Naruto solo pudo responder moviendo la cabeza afirmándolo. En ese instante la presión sobre la garganta de Naruto desapareció, provocando que cayera al suelo tosiendo sangre, mientras su cuerpo trataba con desesperación de recuperar el aliento y su lastimada tráquea comenzaba a sanar, aún sin entender qué es lo que había pasado con él y Hinata. En la fiesta Tsunade Yashi, ¿estás segura que lo encontraste?, preguntaba incrédulo Yashi rodeado de algunos de los consejeros del clan. Sin duda alguna, estaba en una de las bodegas de Danzo, al parecer quiso tenerlos dentro de su armada, pero el contrato tiene un sello que solo su sangre puede liberar, maldito Danzo, de seguro Tsukami se lo dio a Danzo poco después de la muerte de Ana, dijo con coraje Yashi mientras cerraba los ojos intentando controlarse. En ese momento Hinata y Hanabi llegaron al cuarto haciendo que todos se callaran al instante. Ya estamos las dos, padre, rompió el silencio Hanabi salvando a su hermana, pues todos tenían puesta la vista en sus ojos que parecían completamente idos. Siéntense, les ordenó la Hokage tratando de relajar la tensión del ambiente. Hanabi guió al zombi de su hermana hasta el lugar indicado y se sentó a su lado. Como saben ambas, en el clan Hyuga solo existe un solo tipo de invocación, la cual se creyó perdida con la muerte de su madre, pues fue la última en poseer el contrato con los leones que custodian la entrada al bosque Shiksu. Fue el turno de hablar de Yashi, haciendo una pausa para ordenar sus ideas. Pergamino que hace poco fue encontrado, dentro de la bóveda de Danzo, al parecer robó el pergamino poco después de su muerte, finalizó Yashi mientras Tsunade revelaba el pergamino que llevaba oculto poniéndolo sobre una pequeña mesa. ¿Entonces pudo usarlo dentro de Raíz?, preguntó Hanabi mientras su hermana volvía a la realidad. No pudo, el pergamino está sellado con sangre de su último dueño y solo este o su descendencia puede abrirlo, contestó Tsunade. Entonces nosotras, reaccionó al fin Hinata saliendo de su trance. Así es, hija, la animó Yashi mientras acercaba el pergamino a ambas hermanas. Ambas hermanas mordieron uno de sus pulgares y depositaron su sangre sobre el sello que mantenía cerrado al pergamino de invocación. Al contacto del espeso fluido con la vieja y polvorienta superficie del pergamino, esta se filtró a través de la superficie de la madera, provocando que la tinta con el kanji sello se diluyera, provocando que el pergamino se abriera y una nube de humo cubriera el lugar. Cuando este se despejó reveló la imponente figura de un león de oscura melena. Al fin un poco de acción, rugió el poderoso león. Tiempo sin verte, Baltazar, lo saludó Yashi. Más del que hubiese imaginado Yashi, deberías de proteger mejor los recuerdos de Ana, pero bueno, miren a quienes tenemos aquí, a las pequeñas Hinata y Hanabi. Es un honor conocerlo, respondieron ambas hermanas mientras se inclinaban respetuosamente. ¿Podrías hacernos los honores?, le pidió Tsunade. Si las cosas han cambiado, por aquí, al parecer le debo más de lo que creía a Katsuyu, me da gusto que hayas regresado al camino que tu abuelo quería para ti, la saludó el viejo león. Para después comenzar la inspección de ambas herederas Hyuga. Comenzando con Hanabi, se acercó a ella y comenzó a oler su esencia y ver dentro de ella la fortaleza de su espíritu y voluntad. Para después proseguir con Hinata, a quien solo se le acercó brevemente para después retirarse. Qué interesantes hijas tienes, Yashi. Hanabi, fuerte, indomable, con gran liderazgo innato, ideal para dirigir el clan, será un honor tenerte como compañera, mientras que tú, Hinata, eres muy parecida a tu madre en más de una manera, eres fuerte, gentil, noble y decidida, posees una gran fuerza interior tanto espiritual como física. He de serte sincero, me sorprendió encontrar un practicante de los 7 caminos de la vida después de todo este tiempo, las halago, la magnífica bestia. ¿Usted sabe acerca de los 7 caminos de la vida?, preguntó incrédula Hinata.
Es una vieja técnica diseñada por la diosa madre, hace mucho que no sé de alguien capaz de obtener su máximo potencial, me gustaría conocer a tu maestro, respondió la criatura con interés. Con mucho gusto Baltazar, solo que sea en privado, le pidió Hinata. Mañana a las 12 Hinata, prometió el león antes de desaparecer. Con su permiso padre, me retiro, estoy muy cansada, se excusó Hinata antes de retirarse a su habitación y sellarla. Capítulo 21. Ninjutsu parte 2. La danza del dragón y el león. Espero que ese Dobe se apure, ya me estoy arrepintiendo de haber venido a esta ridícula celebración, pensaba Sasuke recargado en un poste. Vamos Sasuke-kun, solo un poco más y nos iremos de aquí. Trato de animarlo Sakura quien regresaba de la pista de baile. HMP, contestó al azabache a lo que Sakura solo rodó los ojos como respuesta. Sakura estaba a punto de darse por vencida y esperar hasta el día siguiente para saber cómo le había ido a Naruto, cuando vio que por fin su atolondrado amigo pudo poner en marcha su plan. Vamos Sasuke, es hora, lo jaló la peligrosa fuera de la fiesta mientras siguieron discretamente a Naruto y Hinata. Para su desgracia no fueron los únicos que se percataron de la salida de Naruto con Hinata, ya que Hanabi estaba a punto de darle una carta a Hinata de parte de Neji. Malhumorada Hanabi decidió ir a buscarlos, pero fue detenida por Haruki y Lily. ¿A dónde vas Hanabi?, le preguntó Haruki mientras le cortaba el paso. Voy a traer a mi hermana, necesito entregarle algo de suma importancia, le dijo mientras apretaba contra su cintura la carta de su fallecido primo. Entiendo, pero ¿no crees que sería mejor dejarla sola por un rato?, le insinuó el ojirrojo. Creo que después de todo, si puedo esperar un poco más, no es como si el baka de Naruto la fuese a violar o algo por el estilo, le respondió con total naturalidad, provocando que una aura oscura rodeara a Haruki mientras una gotita resbalaba por su nuca. Dios mío, ¿en qué piensan los adolescentes hoy en día?, pensó Haruki confundido. No se preocupen, ella es fuerte y sabe cómo defenderse, intervino Lily, además si le hace algo ese idiota lo mato, termino para sus adentros. En ese momento llegó Kenshi medio ebrio y sacó a bailar a Lily, dejando solos nuevamente a Haruki y a Hanabi. Haruki, ¿puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, ¿por qué dejas que Naruto corteje a mi hermana, si ambos sabemos que tú amas a mi hermana? Le preguntó tratando de buscar algún indicio de celos dentro de él. Haruki solo sonrió antes de contestarle, porque tu hermana es la que tiene que decidir con quién quedarse y solo deseo que sea feliz, además de que confío en que no le pasará nada malo, después de todo Naruto es un Uzumaki. Créeme que a veces no es bueno confiar del todo en Naruto, le comentó un poco sería la menor de las herederas Hyuga, mientras recordaba todos los problemas en los que se había metido Naruto. Haruki estaba a punto de decirle algo cuando Yashi junto a Tsunade se acercaron a ellos. Hanabi, busca a tu hermana y tráela a la sala de reuniones, tenemos un asunto importante del que discutir, le ordenó su papá, antes de retirarse. Debe de ser un asunto delicado para que ambos me ignoren, si quieres puedo ayudarte a buscarla, se ofreció Haruki, antes de ser jalado por Hanabi fuera de la fiesta seguidos de cerca por Asai y Kokoro. Con Sasuke y Sakura. Ese baka lo voy a matar, claramente le dije que tuviera todo preparado para cuando la sacara de la fiesta, gruñó Sakura mientras alzaba un puño en dirección a donde estaba hace unos momentos. Cállate o nos van a encontrar, le susurró Sasuke al ver que Hinata volteaba en dirección a donde estaban escondidos. Instantes después Naruto reapareció con la grabadora de Ino y comenzó a ejecutar el plan trazado por Ino y Sakura, mientras Sakura los veía y suspiraba, deseando que ella y Sasuke pudiesen unirse al vals. Como si Sasuke pudiese leerle la mente, este la tomó de una mano y la puso en la misma posición de baile en la que tenía Naruto a Hinata, para después comenzar a bailar. Sakura disfrutó de cada momento en compañía de su amado hasta que la canción acabó y ambos voltearon a ver sus amigos que estaban por debajo de ellos. Observaron cómo lentamente ambos se acercaban para besarse. Yosh. El plan es todo un éxito, por fin se van a besar esos dos, pensaba Sakura mientras veía cómo la distancia entre los labios de sus amigos era eliminada. Un momento, algo está mal, Hinata no sabe qué hacer, solo está tratando de seguirlo, no está poniendo atención a lo demás, demonios Naruto no hagas eso, pensaba la pelirrosa al ver cómo las manos de su amigo bajaban el cierre de la chamarra y comenzaban a subir la playera de su amiga, en cuanto vio como una de las manos de su amigo se acercaba al trasero de Hinata, explotó y decidió entrar en escena, pero fue detenida por Sasuke quien la metió dentro de un genjutsu para no delatar su posición mientras se agachaba ocultándose entre las ramas y una voz se hacía presente. Hinata. La llamo Hanabi.
«Demonios, ¿qué hacen ellos aquí? Nunca creí que los siguieran», pensó Sasuke mientras desaparecía su rastro de chakra al igual que el de Sakura al sentir la presencia de Hanabi y Haruki. «Hermana, padre y Tsunade te están buscando, y tú idiota que no piensas soltarla o quieres que te castre en este mismo instante». «Vamos, Naruto, reacciona», pensaba el ojinegro mientras consideraba la opción de intervenir, pero se sintió aliviado cuando sintió la presencia de Hinata alejarse corriendo, sentimiento que no duró mucho pues en ese instante las presencias de Asai y Kokoro llegaron al lugar. «Naruto, te estaré vigilando», oyó decir a Hanabi seguido de ruidos de sus pasos a través de la nieve. Era oficial, tenía que intervenir, por lo que dejó lo mejor que pudo a Sakura recargada sobre la rama del árbol y saltó activando su Sharingan siendo consciente que en esos instantes Naruto estaba siendo estrangulado por Haruki, cosa que lo extraño ya que Naruto no era débil, podía defenderse, pero algo se lo impedía. En cuanto tocó el suelo sintió como las otras dos presencias se lanzaban en su dirección, Sasuke se giró y preparó para una emboscada, pero ambas presencias siguieron de largo y taclearon a Haruki impidiendo que dejara inconsciente a Naruto, mientras trataban de inmovilizarlo. Instintivamente Sasuke fue a donde se encontraba su amigo y lo ayudó a levantarse dejando un rastro de sangre proveniente de la garganta de su amigo en la nieve y gran parte del abrigo que traía puesto. Eso no tenía nada de bueno, pareciera que su mejor amigo tenía la tráquea destrozada y le costaba trabajo respirar. Con los del remolino. Asai intentaba con todas sus fuerzas sostener a Haruki, mientras Kokoro trataba de razonar con él. «Haruki, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Acaso no confías en ella?», lo cuestionó Kokoro. «Le confió mi vida a ella, pero él es otra historia, yo vi sus intenciones, vi el deseo y la lujuria apoderarse de su corazón y juicio, iba a tomarla de una manera u otra, mientras que Hinata solo deseaba un beso, ese maldito iba a abusar de ella», le contestó con rabia mientras miraba a muerte a Naruto, quien era atendido y golpeado por Sakura. Kokoro y Asai no sabían qué pensar, ambos sabían que Haruki había desarrollado cierta empatía hasta poder sentir las emociones más fuertes de los demás a flor de piel, pero también sabían que él comenzaba a sentir algo por su alumna y esos sentimientos podrían haberle nublado el juicio. «Solo cálmate, ella está bien, esto no volverá a pasar, Lily y yo hablaremos con Hinata y le enseñaremos a controlar este tipo de emociones. Con respecto a él, sabes que es un Jinchuriki y debe de ser la primera vez que experimenta algo así, solo se dejó llevar por su instinto pero no volverá a pasar, confía en Sakura, ella lo impedirá», trató de relajarlo recurriendo a una solución a ese malentendido, mientras miraba en dirección a donde se encontraban los shinobis de la hoja. «Control, vamos, debo de controlarme, esto no es bueno para nadie», se decía a sí mismo Haruki, mientras respiraba profundo y trataba de vaciar su mente. «Está bien, tú ganas», le respondió más tranquilo mientras abría los ojos y Asai lo soltaba. «Que nunca vuelva a ocurrir Namikaze, o créeme no habrá lugar alguno en el que te puedas esconder», le sentenció Haruki antes de desaparecer en un parpadeo. «¿Ese fue el Arinshin?», se cuestionó Sakura mientras se reincorporaba Naruto aún confundido por su actitud con Hinata y el hecho de que se quedó congelado cuando Haruki lo tomó por el cuello. «Disculpen las molestias, pero ¿qué se le va a hacer a los asuntos del corazón?», y Naruto recuerda que también somos amigos de Hinata y si ella llega a decirnos que le hiciste daño, muy poco nos importará que seas la persona más querida por la alianza, te castigaremos, lo amenazó. Despidió Kokoro con una tétrica sonrisa antes de desaparecer en un remolino de hojas rojas junto a Asai. «Ya ves lo que provocas, vaca, por no controlarte, te dijimos bésala suavemente, no hazle un hijo», le gritó regaño mientras le daba un golpe en la cabeza, dejándolo tumbado en el suelo. «¿Por qué a mí?», se cuestionaba el rubio. «Será mejor que nos vayamos o levantaremos sospechas», sugirió Sasuke. «¿A dónde crees que vas, Sasuke? No se me olvida que tú me metiste en un genjutsu, ya verás cuando te atrape», lo amenazó Sakura. Acto seguido Naruto y Sasuke desaparecieron usando el Arinshin, dejando sola a una enfadada y letal Kunoichi. En el departamento de cierto rubio. «Vaya que la armaste en grande», le dijo Sasuke mientras se recostaba en el sillón de la sala. «Ni que lo digas, perdona si te causo problemas con Sakura», respondió el rubio sentándose al lado de su amigo. «HMP, ya se le pasará, lo importante es que me digas, ¿en qué demonios estabas pensando cuando hiciste eso? ¿Y por qué no te defendiste?», le preguntó mientras veía el techo. Naruto se llevó las manos a la cabeza antes de contestar.
La cagué como nadie más la ha cagado en la historia del universo, todo parecía tan mágico, tan perfecto, me sentía uno con ella, sin nada a nuestro alrededor, su aroma, su calor, su mirada, todo era tan tentador que dejé mi mente de un lado, lo hice, me acerqué a ella con la esperanza de poseer sus labios, sus carnosos y jugosos labios, poseerlos fue tan mágico que me desconecté de todo, no sé cómo explicarlo, tal vez como lo dijo Kokoro solo, fue una reacción natural por ser la primera vez que siento algo parecido, lo siguiente que supe fue que llegaron a Nabi y Haruki, estaba confundido, no sabía lo que había pasado ni cómo había llegado a esa situación, pensé que Hinata me pegaría o me insultaría y me diría que nunca la volviera a ver, pero solo salió corriendo y no supe qué hacer, para cuando Haruki me atacó, una parte de mí deseaba que me matara, mientras que otra quería vivir, supongo de no ser por su intervención, yo estaría inconsciente en el bosque o algo peor, concluyó el chico con la mirada perdida. Típico de Tirobe, suspiró Sasuke. ¿Y tú qué teme? Bien pudiste detenerme, trato de echarle la culpa. Ya madura, es obvio que aún no estás listo para ese tipo de cosas, ¿y tú sí? Se burló Naruto. HMP, respondió claramente fastidiado dando por terminado el tema. A varios cientos de kilómetros de aquel lugar en un muelle cerca de la capital del país del fuego se encontraban un par de encapuchados observando la calma que reinaba sobre la ciudad, cuando de esta salió un tercero corriendo directo a donde se encontraban aquellos individuos. Disculpen la demora maestros, se presentó el hombre, siendo recibido por dos frías miradas que le erizaron la piel. Te encontré el lugar, no está muy bien protegido, pero podremos sacar los cuerpos sin problema, continuó hablando aquel hombre, esperando que aquel negocio terminara pronto, ya que quería volver con su familia y pagar de una buena vez la deuda que tenía con la sociedad de comerciantes dentro de la ciudad. El último comentario llamó la atención del menor de los encapuchados, provocando que mirara en dirección de su informante. ¿Y dónde se encuentra exactamente aquel lugar? Por fin habló el individuo arrastrando las palabras como si de una serpiente se tratase. Vengan, se los mostraré, respondió aquel hombre dudoso a dar la ubicación del lugar por temor a perder su vida. Los tres hombres se dirigieron a la puerta de la ciudadela con la intención de pasar desapercibidos. Un poco más, pensaba el mercader al momento de pasar por la última guardia, sin embargo un agudo sonido interrumpió la tranquilidad de la noche, pues por accidente tiró unas tablas, llamando la atención de varios guardias. Mierda. Pensaba aquel hombre esperando que no los descubrieran. De entre la oscuridad surgieron un par de guardias buscando el origen de aquel sonido, mientras más se acercaban, el ritmo cardíaco y la respiración de aquel hombre se aceleraba, al mismo tiempo que su esperanza se hacía más y más pequeña. A centímetros de que los descubrieran, uno de los encapuchados se rebeló tomando a ambos guardias por la garganta, enterrándoles alguna especie de cuchillo que lentamente comenzó a succionar su carne, mientras ambos trataban de liberarse, pero todo fue inútil, pues no quedó rastro alguno de aquellos guardias. Prosigamos. Le ordenó el encapuchado al comerciante, quien solo asintió y prosiguió con su camino, rogando a los dioses que le permitieran vivir un día más. En el antiguo templo del clan Uzumaki a las afueras de Konoha se encontraba Haruki meditando lo ocurrido hace apenas media hora, tratando de calmarse y evitar conflictos innecesarios con la alianza, solo por algo que parecía irrelevante. Él sabía perfectamente que Hinata amaba a Naruto desde ya hace bastante tiempo, así como que no debía de interferir con su decisión, pero algo dentro de sí mismo lo mantenía inquieto, como si el universo le dijera que el manto de la oscuridad estuviese sobre ellos, dispuesto a llevarse a todo aquel que no resistiera su tentación. Lleno de dudas abandonó la playa de su ser interior para dirigirse al santuario en lo alto de las colinas, cubiertas de nieve, para analizar la información que sus clones habían recolectado en los diferentes puntos del continente para confirmar si sus sospechas eran realidad. Caminó por la espesa jungla siguiendo un sendero marcado por pequeñas rocas de color blanco que resaltaban sobre la superficie del mismo, llevándolo al pie de una montaña, prosiguiendo su camino a lo largo de una escalinata, llevándolo al corazón de la misma, donde lo aguardaba un hermoso templo de color rojo hecho de madera y piedra, el cual irradiaba paz y serenidad. Haruki se adentró en la profundidad del mismo, recorriendo los grandes pasillos llenos de habitaciones y salas, cada una de ellas dedicada a una parte de sí mismo, o épocas que lo marcaron a lo largo de su vida, pasando por una inmensa biblioteca que abarcaba más de la mitad del santuario, llenas del conocimiento que había adquirido a lo largo de su vida.
Finalizando en una gran sala llena de estatuas de dragones que adornaban las paredes, Haruki entró y se colocó en posición de loto de frente a una ventana desde la que se podía ver todo el paisaje de su ser interior, comenzando a reunir la cantidad necesaria de chakra, para formar ante él superficies planas, todas contenedoras de recuerdos llenos de información, los cuales comenzó a analizar. En la mansión Hyuga, Hanabi por fin pudo deshacerse de sus padres y la Hokage después de memorizar y practicar hasta que le saliera perfecto el jutsu de invocación, teniendo como resultado la invocación de un cachorro de león, el cual a su parecer era completamente adorable y poderoso, pero sabía que tendría tiempo de sobra para llegarlo a conocer, a quien al parecer sería su compañero de batalla a lo largo de su vida. Por lo que apenas tuvo la oportunidad, salió corriendo a buscar a su hermana y ahí estaba ella corriendo por los pasillos de la mansión en dirección al cuarto de su hermana, evitando a todos los invitados de la fiesta quienes aún no se retiraban. Llegando finalmente a su destino, sin pensarlo dos veces intentó abrir la puerta del cuarto de su hermana mas no tuvo éxito alguno, parecía que aquella puerta estaba trabada, por lo que activó su línea sucesora, encontrando un sello de 5 puntos en el cerrojo de la puerta, como si su cuerpo supiera por sí mismo qué hacer, junto en sus manos el chakra suficiente para realizar el jutsu que Haruki le había enseñado, logrando romper el sello y abrir de golpe la puerta, encontrando a su hermana recargada sobre la ventana de su recámara perdida admirando las estrellas que adornaban la oscuridad de la noche. Hinata. Trató de llamar su atención. ¿Qué pasa, Hanabi? Respondió sin sentimiento. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar acerca de lo que pasó? A lo que su hermana no respondió, solo siguió contemplando el manto nocturno. Hanabi cerró la puerta y se sentó sobre la cama, dudosa de qué decir o cómo actuar. Aquella situación era extraña, nunca había hablado con su hermana acerca de asuntos de chicas. ¿Sabes? No sé cómo describirlo, habló por fin Hinata. ¿El beso? Sí, por años imaginé y soñé con esa sensación, los cálidos labios de Naruto sobre los míos, su aliento, su respiración, el palpitar de su corazón inundando mis sentidos, mientras su calor me envolvía por completo, fundiéndonos hasta casi ser uno, sin ataduras, sin mentiras, solo siendo nosotros, conociéndonos completamente. Se detuvo un momento tratando de reunir las palabras adecuadas para poder proseguir. ¿Acaso fue diferente? Preguntó con temor a Hanabi. No fue maravilloso, exquisito, dijo con ilusión en su mirada. Solo que no me sentí yo misma después del primer contacto, como si con cada roce de sus labios me forzara a seguirlo, solo lo seguía por inercia, sin saber si con cada nuevo nivel de intensidad era lo que yo estaba dispuesta a dar. Terminó confundida, con la voz baja mientras se tocaba el pecho y buscaba en su hermana las respuestas que tanto añoraba su mente. Sinceramente, no sé qué decirte, hermana, yo nunca he besado a algún chico, pero he de suponer que te forzaste a responderle a pesar de que no estabas segura de querer ir más allá, como si no, iba a terminar su frase, pero decidió mejor callar, para no confundir más a su hermana. Como si no lo amara, terminó la frase de su hermana con un sentimiento amargo en la garganta. No quería decir eso, hermana, yo mejor que nadie soy testigo del amor incondicional que has sentido por aquel hiperactivo rubio, tal vez solo todo esto te tomó por sorpresa y necesitas ir a tu paso con él, le respondió mientras trataba de comunicarle con la mirada su apoyo incondicional. Gracias por apoyarme, tal vez solo debo de tranquilizarme y seguir con las cosas a mi propio ritmo, respondió más serena Hinata. Eso significa que también besarás a Haru, le insinuó su hermana con una sonrisa en su rostro antes de recibir el impacto de una almohada sobre su rostro. Hanabi Hyuga, le reprochó su hermana. ¿Qué, como si no quisieras? A lo que su hermana solo respondió con un reproche. Por cierto, ¿ya le dijiste de la reunión de mañana con Baltazar-sama? Le recordó Hanabi, haciendo que una aura oscura rodeara por completo a su hermana. ¿No le has dicho? A lo que su hermana se limitó a negar con la cabeza. ¿Sabes dónde está? Recibiendo la misma respuesta de parte de su hermana. Eso sí es un problema, dijo recostándose sobre la cama, si solo pudiéramos comunicarnos con él, balbuceaba mientras veía el techo. De hecho, si podemos, salió de su trance Hinata, realizando los sellos necesarios para utilizar el jutsu de comunicación, capturando el mensaje. Mañana podemos comenzar el entrenamiento a las 6. Animándolo, dándole forma de un fénix de agua, el cual salió volando por la ventana en busca de su destino. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Le preguntó con curiosidad su hermana. Desde hace una semana, ¿me enseñarías? Le dijo con ilusión. Por su, le respondía antes de que la figura de un colibrí negro entrara por la ventana y mantuviera su vuelo.
Está bien Ina, te veré a esa hora para salir a reanudar el entrenamiento, emitió su mensaje el colibrí con la voz de Haruki, antes de desvanecerse. Pensé que el elemento que usaba para transmitir información era Katon, no este extraño estilo parecido al usado por Obito al convertirse en el Jinchuriki del Jubi, se decía a sí misma antes de que su hermana se despidiera de ella dejándola completamente sola en la habitación una vez más. Solo espero que mañana sea un buen día, deseo con todo su corazón Hinata antes de perderse en el mundo de sus sueños. De regreso con Haruki. La hora de reunión con Hinata sería en menos de una hora y él estaba perdido en la inmensidad de sus pensamientos, analizando cada posible amenaza, cada recuerdo que le diera alguna pista que confirmara sus sospechas o las negara por completo, pero todo era vago, clanes enteros desapareciendo en todo el continente, algunos otros uniéndose a las grandes aldeas ninjas, eso último se lo diría en cuanto pudiese a su tía, ya que al parecer en menos de 3 días 2 clanes y 3 aldeas vendrían a Konoha a pedir su integración a la Alianza Ninja. Seguido de la desaparición de pequeños poblados sin importancia económica para los países y el saqueo de tumbas en todo el continente. En resumen, nada raro, ya sabían que el clan oscuro estaba formando un ejército con los ninjas y aldeanos que pudiesen conseguir, pero lo de los cadáveres era algo nuevo y desconocido. Por un momento pensó en el Edo Tensei, pero no tendría sentido robar el cuerpo entero para alertar a la aldea, tal vez lo hacían para probar nuevas armas o técnicas de destrucción masiva. Haruki. Lo sacó de sus pensamientos su tía, quien lo llamaba desde la base de la torre junto a Sasuke. Genial, lo último que faltaba del día primero a Sai, Kokoro y Lily, y ahora mi tía y el último de los Uchihas, pensó de mala manera mientras descendía del templo. ¿A qué debo su presencia a tan altas horas de la madrugada? Trato de saludarlos, para ser sincero él sabía que aún estaba afectado por lo ocurrido con Naruto. Pensé que eras más maduro sobrino, le respondió de vuelta mientras su rostro se endurecía. ¿Qué te puedo decir? Creí que el héroe de la cuarta gran guerra ninja sería más, no sé cómo decirlo. No tan animal, dijo alzando los hombros. No estoy aquí para defenderlo, yo misma hablaré con él, solo te pido que no te dejes llevar por tus impulsos y pongas en riesgo la misión que les encomendó su maestro, contraatacó Tsunade, callando por completo a su sobrino. Prometo que lo haré, y créeme que si pasa algo parecido, en la primera oportunidad que tenga para patearle el trasero de manera amigable lo haré. Ahora si no les molesta podríamos hablar del principal motivo por el cual vinieron a este lugar, los cuestionó curioso dando por terminado un tema del que aún no podía hablar sin alterarse del todo. HMP, si no te molesta no venimos buscándote, quería saber si es posible acceder al conocimiento que el templo guarda acerca de mi clan y el de Naruto, sentenció Sasuke al límite de su paciencia. Oh ya veo, entonces intenta entrar, me gustaría ver que lo intentaras, lo desafió Haruki haciéndose a un lado del camino mientras lo invitaba a pasar. Tsunade y Sasuke se voltearon a ver con una mirada cómplice, ya que era más que obvio que el ninja frente a ellos ocultaba algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entrar? Sentenció la Hokage. Es muy sencillo, de hecho, no hay sangre o chakra de por medio, lo que en teoría hace que cualquiera pueda entrar. Para ingresar a cada una de las criptas, deberán de resolver un acertijo que solo un miembro del clan podría resolver, confesó Haruki ante la mirada analítica de su tía. Era imposible que fuese así de fácil, con razón temían que alguien con la suficiente inteligencia hubiese sido capaz de robar los secretos contenidos en las criptas de aquella construcción, aunque no cabía en su mente porque había sido prohibida su visita por su maestro. TSK. Pensé que sería más entretenido, respondió Sasuke mientras avanzaba con paso decidido en dirección del templo, hasta quedar a la altura de Haruki. Solo una cosa más mi querido Sasuke, si fallas, mueres, y dicho esto el ninja del remolino desapareció envuelto en un remolino de hojas rojas. Haruki volvió a aparecer en el cuarto de Hinata, recargándose lo más pronto posible en la pared, mientras miraba el techo con la respiración agitada. Demonios, ahorita no, pensaba Haruki mientras sentía como con esa última técnica había superado su límite. Si bien era cierto que él poseía una gigantesca cantidad de chakra en su cuerpo, en las últimas 48 horas lo había consumido de manera como no lo hacía en años y la velocidad con la que lo recuperaba no era la misma a cuando él estaba con Lily.
Ahora sí te pasaste, se recriminó a sí mismo mientras se acomodaba a los pies de la cama de Hinata. No podía soportar más el peso de su equipo de entrenamiento, del estrés y cansancio producido por los clones de sombra que había repartido por el continente, o al menos eso creyó antes de sentir la vista cansada, y por primera vez desde que pudo encontrar la clave del Kekenjeka y de su mejor amigo, se desplomó sobre la cama quedando a un lado de Hinata. Hinata había tenido un sueño magnífico, se encontraba ella y Naruto reviviendo una y otra vez los primeros segundos de aquel furtivo y exquisito contacto, pero este siempre se volvía una pesadilla ya que él comenzaba a intensificar sus movimientos, invadiendo su cuerpo y a pesar de que lo deseaba, sentía miedo al ver su expresión, un brillo oscuro siempre aparecía en aquellos hermosos ojos azules y esta vez algo fue diferente, sintió como un calor la inundaba, pero no era su verdugo quien lo emanaba, era algo más que la hizo despertarse de golpe, encontrándose con el maravilloso rostro de Haruki a su lado. Por un instante estuvo a punto de gritar, no sabía si de la emoción o de sorpresa, pero haciendo uso de toda su fuerza de voluntad logró reprimir aquella reacción y se concentró en descubrir qué le pasaba a su maestro y de manera un tanto secreta a la segunda persona responsable de sus fantasías. Hinata quedó contemplando el rostro que se encontraba frente a ella, parecía tan sereno, tan perdido en sus sueños, rápidamente volteó a ver la hora en el reloj de mesa que tenía al lado de su cama y vio que aún faltaban 20 minutos para la hora acordada, por lo que trató de incorporarse, pero un pequeño pensamiento dio paso a una necesidad. Movida por aquella necesidad, Hinata se colocó a un lado del cuerpo de su maestro y lo acomodó de tal forma que él podría descansar sobre su pecho, haciéndola sentir segura y tranquila. Realmente eran embriagantes los sentimientos que el simple contacto con el calor de su maestro causaba en ella, no podía describirlos, le gustaban, la hacían sentir segura y hacía que naciera en ella una calidez que desconocía por completo hasta que sintió los fuertes brazos de su maestro a su alrededor, sosteniéndola, apoyándola. Sentirlo de esa manera le dibujó una sonrisa en el rostro mientras comenzaba a acariciar las oscuras hebras rubíes de Haruki deleitándose con su enigmático olor. No pasó mucho tiempo para que se atreviera a bajar a su mano deseosa de sentir la fuerte musculatura de la espalda de su maestro, sintiendo que el contacto con su piel la quemaba, se sentía embriagada como si todos sus sentidos se hubiesen intensificado 100 veces, ya no sabía dónde estaba, solo deseaba que aquel contacto fuese infinito. Después de un par de caricias por parte de Hinata, Haruki dejó escapar un ronco suspiro de placer, lo cual hizo que la piel de Hinata se erizara y su vista se fijara en sus labios. Saber que ella podía causar dichas reacciones en él, la hacían sentir poderosa y plena. ¿Eso significa que también besarás a Anu? El comentario de su hermana se coló por sus pensamientos, inundando sus sentidos. ¿Que si lo besaría? Claro que lo besaría, le entregaría mi alma y mi corazón con un beso, se respondió a sí misma mientras cuidadosamente acomodaba la cabeza de Haruki sobre la cama y colocaba su rostro sobre el de él. Sentirlo tan cerca, tan vulnerable, causó que sus mejillas se llenaran de sangre, mientras una sensación de poder amenazaba con dominarla. Su corazón se detuvo por un segundo cuando sintió el vaho de su aliento rozar su piel, una oleada de calor cubrió cada rincón de su ser, seguido de una sed insoportable que solo podría calmar al probar aquellos labios, que yacían pacientes, tranquilos, ignorantes a la profanación que ella estaba a punto de cometer. Guiada por el deseo y la curiosidad, eliminó de manera rápida y un poco torpe la distancia, posando sus rosados y ansiosos labios sobre los suaves y deliciosos labios de su maestro, abriendo los ojos de golpe al sentir que una corriente eléctrica la recorría por todo su cuerpo, seguida de una oleada de placer, seguridad y felicidad. Hinata cerró los ojos mientras guardaba en su corazón todas las sensaciones que sentía. Embriagada de felicidad y placer que no sabía cómo definir, se animó a mover lentamente sus labios, provocando que el sentimiento se intensificara y el exquisito aroma y sabor de Haruki quedara impregnado en su memoria, al mismo tiempo que con una mano acariciaba su rostro sintiendo su piel arder por el calor que aquel contacto provocaba en ella. Lentamente los labios de Haruki comenzaron a reaccionar moviéndose al mismo compás que los de ella, arrancándole a Hinata un suspiro de placer, mientras ambos continuaban con su delicado e inocente beso, deleitándola con el exquisito sabor de sus labios y el embriagante calor que le transmitían y ardía en ella, deseando profundizar aún más su beso, pero corría el riesgo de despertarlo, de que aquellos eternos minutos en los que sus labios se unieron fueran más que un dulce sueño para él y un cálido recuerdo para ella. Así que después de lo que para ella fueron minutos, lenta y dolorosamente dio fin a aquel singular beso, resistiendo la tentación de su deseo y los gritos de su cuerpo que le pedían más de aquella exquisita droga que tenía a su merced.
Con el sabor de los labios de Haruki en mente, se recostó sobre él recargando su cabeza en su pecho, mientras trazaba círculos en su hombro, tratando de definir lo que había sentido hace apenas unos instantes. Felicidad, anhelo, pasión, ternura, seguridad. No sabía cómo definir al conjunto de sensaciones que había sentido y mucho menos quería compararlas con lo que había sentido cuando la besó Naruto, solo quería disfrutar del momento, del cálido aroma de Haruki a su lado inundando sus sentidos, sin preocupaciones, sin amenazas, solo ellos juntos, como si de un sueño se tratase. Lentamente, Hinata se quedó perdida en sus pensamientos, mientras la sensación de paz y tranquilidad la inundaban quedándose dormida sobre el pecho de su maestro, perdida en sus fantasías. La sensación tibia y húmeda de un par de labios tocando los suyos, inundándolo de energía, vitalidad, calidez y felicidad lo despertaron de su vigilia. Al abrir los ojos se encontró con el rostro de Hinata, profanando su boca, por lo que decidió disfrutar de la sensación, temiendo que aquellas sensaciones fuesen producto de un sueño, el cual deseaba disfrutar a lo máximo, dejándose llevar por sus sentimientos, comenzó a responder lentamente a los caprichosos labios de Hinata que buscaban extraer hasta la última gota de elixir de su boca, disfrutando de cada contacto, dejando que su pasión diera rienda suelta a sus sentidos, disfrutando de cada exquisito instante, recelando de la separación con sus labios y controlando sus deseos de ir tras ellos y seguir probando su dulce néctar, se mantuvo en la misma posición recuperando su energía, mientras sentía un malestar en su brazo derecho, el cual ignoró concentrándose en la calidez del cuerpo de Hinata sobre el suyo. Las horas pasaron y ambos ninjas se quedaron en su lecho disfrutando de la compañía que se brindaban mutuamente, sin preocupaciones, pero aquello no podría durar para siempre, ya que fueron interrumpidos por una gruesa voz que los levantó al instante. Hinata, llamó la poderosa criatura que acababa de aparecer en la habitación, vio la posición en la que ambos ninjas se encontraban y dudó por un segundo el molestarlos, pero algo le decía que sería divertido asustarlos un poco. No es lo que usted cree, Baltazar-sama, nosotros puedo explicarlo, trató de explicar Hinata mientras se ruborizaba y se sentía intimidada por la dura mirada del león. Buenos días, lo saludo Haruki. Buenos días, le respondió la invocación mientras observaba detenidamente al joven que acompañaba a la primogénita del clan Hyuga. Te pareces mucho a tu madre y he de suponer que él es tu maestro, le dijo a Hinata una vez que acabó su inspección. Gracias, si él es mi maestro, Haruki Senju Uzumaki, lo presento Hinata, noticia que sorprendió e intrigó al león. Creí que el clan Uzumaki había sido exterminado durante la caída del remolino, sin duda me equivoqué y me alegra que hayan sobrevivido y se hayan entrenado en los 7 caminos de la vida. Dime muchacho, ¿tu maestro fue un monje del clan Uzumaki, o el hijo del segundo Hokage? Preguntó la invocación, causando intriga en Haruki, al saber que alguien más en su aldea tenía el conocimiento de los 7 caminos de la vida. Hiroshi-sensei, era monje antes del ataque, respondió con naturaleza. En dado caso me gustaría acompañarlos en su entrenamiento, les pidió la invocación. Por mí no hay ningún problema, Baltazar-sama, contestó Haruki. Sería todo un honor, agregó Hinata. La poderosa criatura se acercó a ambos, lo suficiente para que Hinata tocara su espalda y justo en ese momento los tres desaparecieron del lugar envueltos en remolinos de hojas rojas, reapareciendo en la costa del país del remolino. Comenzaremos con lo de siempre Hinata, crea los clones de sombra suficientes para que sigan practicando lo que hemos visto, mientras que tú y yo continuamos con nuevos ejercicios, le indicó a Hinata mientras analizaba el horizonte en busca de nubes de tormenta. Hinata, ¿cuántos clones eres capaz de manejar al mismo tiempo? Preguntó Baltazar. En batalla puedo controlar más de 600, para entrenar solo uso 125, le explicó mientras creaba los clones suficientes para el entrenamiento del día. Por más de 5 horas pasarían entrenando y perfeccionando el manejo del elemento Suiton de Hinata con diferentes ejercicios, repartidos en grupos de 25 clones, algunos mejorarían su control del elemento Suiton sin el uso de sellos, otros grupos realizarían las katas sobre el agua, otros practicarían sobre la superficie del mar en combates cuerpo a cuerpo y con armas, algunos más practicarían una gran variedad de ninjutsus formando grandes columnas de agua, dragones, muros, balas, sebón, esferas, ondas, anillos, mientras un pequeño grupo meditaría sobre la superficie del agua.
Por su parte Haruki supervisaría y corregía a su alumna en las posiciones de mano, cantidad de chakra a usar y le daría consejos para mejorar su flujo de chakra, mientras algunos de sus clones practicarían combates a muerte utilizando los nuevos estilos aprendidos y reforzando los viejos para encontrar una mejor estrategia y flexibilidad en combate. ¿Cuántos caminos has dominado? Le preguntó Baltazar una vez que los clones se organizaron y continuaron con su entrenamiento. 4. Fue todo lo que le pudo decir antes de que Haruki se reuniera con ellos. Hay que comenzar con los jutsus de colaboración de chakra, chakra elemental y armas. Como bien es conocido, la relación entre las 5 naturalezas fuego, viento, rayo, tierra y agua, en ese orden tienen predominancia sobre la posterior, pero ¿es esta su única relación ina? No, la unión de algunos elementos dan origen a los elementos avanzados, como los elementos madera, lava, tormenta, llama, cristal, llama, vapor, polvo, quemar, hielo y magnético, respondió con malos recuerdos de la mayoría de estos. Sí, ¿y cómo se crean? Debido al uso de Kekkei-Genkais, ya que solo ciertas personas tienen la habilidad para juntar ambos elementos, o en el caso del Shichikage, 3 en uno solo. Bueno, eso creía hasta que te vi copiando los Aru, dato que no pasó por desapercibido por la invocación. ¿Segura? Creí que ya habías visto con anterioridad a Yamato-san usando el elemento madera. Sí, pero Yamato-sensei es un caso especial. Creo que su dominio sobre el elemento madera fue implantado por Orochimaru. Sí y no, Orochimaru usó a cientos de niños con afinidad Suiton y Dopton para tratar de combinarlas con las células de Hashirama Dono para resucitar el Mokuton. La diferencia con Yamato-san fue que él tuvo alguna relación previa con alguien que lo complementó, y al recibir el nuevo elemento le fue más probable asimilarlo, pero no me quiero meter en vidas ajenas para explicarte esto, Ina. El punto es que para poder lograr la creación de un elemento avanzado de la nada, es necesario poseer una perfecta sincronía con uno mismo o con la persona con lo que lo crees. Al realizarlo gastarás más chakra de lo necesario, ya que tu cuerpo no está preparado para realizarlo. Sin embargo, puedo asegurarte que con la experiencia el gasto se hace el mismo como si fuese de nacimiento. Por ejemplo, terminó Haruki al crear una esfera de agua, como en el primer entrenamiento con la transformación de la naturaleza, mientras que en la otra creó una esfera de arena, las cuales comenzó a acercar, y al contrario a lo que cualquier niña supondría, la arena no asimiló al agua, sino se fusionaron creando una esfera más grande de madera, la cual arrojó al mar para que flotara a la deriva. Este Ina fue el primer Kekkei que pude copiar, pero el hacerlo de esta manera es ineficiente. Para crear algún elemento avanzado de la manera más eficiente es necesario comenzar con el uso de sellos y transformación de ambos elementos a la vez. Con el tiempo el proceso será más fácil y más rápido. El camino es lento, pero esa es la única manera que he descubierto, confesó alzando los hombros, como si fuese algo demasiado obvio. Si necesito estar en armonía y sincronía conmigo misma, significa que estoy a punto de lograrlo, pero debo de tener paciencia, ya que puedo lastimarme o lastimar a los demás, por lo que significa que los jutsus de mayor rango, la clave que Minato-sama buscaba para completar exitosamente el Rasengan, es esa, la cooperación sincrónica y armónica de dos fuerzas equivalentes de diferente naturaleza, concluyó Hinata. Creando un Rasengan e intentando agregarle chakra Suiton con la otra. Sin embargo, no es tan fácil. Minato-sama lo sabía y apuesto a que si hubiese tenido más años en este mundo, lo habría logrado. Por 3 años pasé estudiando sus investigaciones y logré encontrar la clave para completarlo. El Rasengan se basa en el giro de chakra en distintas direcciones a alta velocidad, comprimiéndolo, de la misma manera en la que un Biju comprime chakra yin y yang. El problema es el flujo de chakra, ya que la Biju Dama lo comprime atrayéndolo todo hacia un único punto como un planeta, por lo que no importa la naturaleza a su alrededor, termina siempre moviéndose a un mismo punto y lanzarlo, mientras que el Rasengan comprime el chakra usando la fuerza centrífuga del movimiento del mismo, lo que hace que al agregar alguna naturaleza después de crearlo sea imposible si no dominas el flujo de chakra que la forma. Es por eso que Naruto lo completó al usar clones de sombra que le ayudaran a mantener la forma y velocidad suficiente, mientras otro agregaba la naturaleza al mismo tiempo, pero al no manejar el flujo de chakra que el mismo principio del jutsu comprende, es la razón por lo que no lo puede lanzar a menos que use el modo Sennin, donde puede percibir la energía que lo rodea y así mantener el control sobre el jutsu sin ser necesario el contacto directo con él. Hinata y Baltazar reflexionaron por varios minutos las palabras de Haruki, tratando de hallar la manera en cómo realizar lo antes explicado. Por cómo hablas pareciera que eres capaz de lograrlo, lo cuestionó el viejo león.
Lo soy, pero no me gusta robar técnicas a otros ninjas, solo me baso en ellas para crear mis propias técnicas, además nadie en quien Minato-sama haya confiado el jutsu, me ha permitido hacerlo como es el caso de Ina y dudo que lo hagan, por lo que si alguna vez tengo el honor de conocerlo, se lo pediré, le contestó Haruki mientras pasaba la mano sobre el Rasengan que había creado Hinata, agregándole chakra Suiton haciendo que dos espirales adicionales al cuerpo central de la técnica giraran alrededor de este. Es como el de Naruto-kun, dijo sorprendida Hinata mientras retiraba su mano, dejando el jutsu flotando en el aire, el cual se disipó poco después. Creo que lo obtengo Aru, le dijo pensativa, ya que sintió como su maestro buscaba el flujo de chakra que ella había creado en la técnica para después introducir la naturaleza en el mismo sentido que su chakra fluía. Perfecto, ahora practicaremos las bases del jutsu por colaboración, le indicó Haruki mientras volteaba hacia el mar. Trataremos de realizar un huracán y controlar su tamaño. Ina, deberás de adaptarte a mí, de la misma forma en cómo lo haré contigo, si por alguna razón tú o yo tratamos de facilitarle las cosas al otro el jutsu no será lo suficientemente poderoso y comenzaremos del principio, agregó mientras alzaba la mano izquierda, esperando a que Hinata se pusiera en posición. Una vez lista Hinata colocó su mano derecha a la misma altura de la de Haruki y de inmediato sintió como de ella emanaba chakra, por lo que ella comenzó a igualar la cantidad de chakra emanada por Haruki, sin embargo una vez que lo igualó esta cambio de cantidad obligándola a igualarlo por más de una ocasión, donde cada vez la diferencia de chakra era mayor y el tiempo que tenía para hacerlo menor, con el paso de casi 3 horas ella pudo cambiar de la misma manera que su maestro, el cual pasó a la siguiente fase que fue el intercambio de chakra entre ambos, el cual dominaron a lo largo de otras 2 horas, dejando a ambos con el rostro empapado por el esfuerzo. Durante todo el entrenamiento Balzar, no pasó por desapercibido la conexión y cercanía que tenían ambos jóvenes, así como el nivel del entrenamiento al que se forzaban, si bien los 7 caminos de la vida era una técnica difícil de lograr, ellos la llevaban a un concepto diferente, aprovechando las ventajas que le proporcionaban cada una de las técnicas empleadas, mejorando cada uno de sus aspectos, un singular brillo en los ojos de Haruki hizo que se levantara llamando la atención de ambos jóvenes, mientras sus clones seguían con el entrenamiento. ¿Pasa algo Baltazar-sama? Le preguntó preocupada Hinata. No Hinata, he visto suficiente y sé que estás en buenas manos, confío en tu pareja, solo me gustaría ver su invocación antes de cerrar el contrato, solicitó el poderoso león, causando un fuerte sonrojo en la Hyuga como no tenía en días, mientras sus ojos relucían con emoción y anhelo. Haruki por su parte sonrió ante la idea, para después realizar el jutsu de invocación, ocasionando que una gran nube de humo cubriera el lugar. Al disiparse el humo reveló la figura de un poderoso y majestuoso dragón rojo que miraba con curiosidad a su invocador y sus acompañantes. Buenas tardes Ran, te he invocado para presentarte a mi alumna Hinata Hyuga y a Baltazar-sama un león guardián del bosque sagrado, los presento a Haruki atrayendo por un instante la atención del imponente dragón, quien después fijó su atención en Hinata para finalmente terminar en la figura del león. Pensé que tu contrato había sido extraviado viejo amigo, lo saludó el dragón. Y yo que el tuyo había sido destruido por el primer Raikage, así fue, sin embargo el loco fanático hijo del segundo Ryuzukage obligó a sus alumnos a realizar invocaciones inversas, provocando que Haruki y Ryu terminaran en nuestra guarida, confieso que a su corta edad fueron rivales dignos para nosotros, lo halagó el dragón, ya que conociendo a su viejo amigo, él dudaba de las intenciones de Haruki. Disculpe Ran-sama, ¿qué edad tenía Haru cuando usted lo conoció? Los interrumpió Hinata. Él tenía 10 años y su compañero 14, Haruki tardó 2 meses en dominar nuestras técnicas, mientras que Ryu tardó solo 3 semanas, contestó con orgullo la criatura. Impresionante, aún para un usuario de los 7 caminos de la vida, opinó el león. De hecho en esos tiempos ambos ignoraban dicha técnica, argumentó a su favor, causando que Hinata y ambas invocaciones voltearan a ver a Haruki quien estaba perdido entre recuerdos. Perdónenme, estaba distraído, tal como Ran lo mencionó en ese entonces Risoshi-sensei no nos había enseñado nada acerca de los 7 caminos de la vida, ya que Satoshi-sama era el encargado de nuestro entrenamiento, aunque todo cambió cuando regresamos de nuestro entrenamiento con nuestras invocaciones, Ryu y nuestros padres fueron los únicos que supieron qué pasó con Satoshi-sama, ya que nunca nos lo quisieron revelar y creo que fue lo mejor. 2 meses después Hiroshi-sensei comenzó a instruirnos en los 7 caminos de la vida, se explicó Haruki.
por el tono de voz frío y serio de Haruki al referirse al hijo del segundo Ryuzukage, a Hinata se le hizo familiar al tono de voz que usaba Sai y todo aquel que fue entrenado en raíz de manera personal por Danzo, por lo que sintió pena por sus amigos. Su infancia debió de haber sido peor de lo que se imaginó y al mismo tiempo la alentó porque ella podía encontrar el camino para volverse más fuerte, justo como ellos lo hicieron, al igual que Naruto. Haruki intentó seguir con el interrogatorio el león, pero fue interrumpido por Ran. Deja que la chica firme el contrato, no seas tan desconfiado, tengo buena fe sobre Haruki y sus compañeros al igual que con esta niña, defendió a ambos ninjas el dragón. Tú sabes perfectamente qué puede pasar si la oscuridad se hace presente en el corazón de ellos, no quiero crear un nuevo clan oscuro y mucho menos arrastrar a mi gente y al bosque sagrado con ellos, argumentó Baltazar, para volver a su interrogatorio. Perdone Baltazar-sama, pero yo estoy completamente segura de que eso no ocurría, ya que tanto Haru, Lily, Kokoro, Kenshi y Asai son muy unidos entre sí y se apoyan mutuamente, así como me han apoyado en varias ocasiones para no perder el camino y caer en la oscuridad, los defendió Hinata demostrando su valor y coraje al defender a su nueva familia. Está bien, ustedes ganan, Hinata-chan, yo te acepto y perdona por esto, pero es necesario el asegurarse que todo aquel que firme el contrato no tenga alguna posibilidad de caer en la oscuridad, le dijo en un tono más amable mientras frente de él aparecía el contrato de invocación. Lo entiendo perfectamente, le contestó, para después acercarse al león y abrir el contrato, encontrando en él solo 4 nombres, el de su hermana Hanabi Yuga, su madre Ana Yuga, una mujer Kagura Yuga y Amura Tsutsuki, nombre que le sorprendió a Hinata, ya que no había imaginado hasta ese momento la importancia de aquel contrato, por lo que honrada prosiguió a firmar el contrato. Para cuando acabó Hinata de firmar el contrato y memorizar correctamente los sellos necesarios para la invocación, el contrato desapareció. Antes de irnos, viejo amigo, ¿por qué no los ayudamos con su entrenamiento?, sugirió el león. Interesante, reflexionó el dragón. Hinata, Haruki, recuperen todo su chakra que tienen distribuido en los clones y quítense su equipo de entrenamiento, les ordenó el dragón. Hinata estaba confundida e iba a cuestionar la petición del dragón, pero fue detenida por Haruki, quien le agarró la mano y la miró fijamente, tranquilizándola, transmitiéndole con la mirada y su calor, la confianza que necesitaba en ese momento, algo que solo él podía hacer. Ambos ninjas desaparecieron a todos sus clones y se quitaron su equipo de entrenamiento. Para ambos fue una sensación extraña, ya que no estaban acostumbrados a no tener aquel peso extra, se sentían tan ligeros, como si flotaran. Síganos, les indicó Baltazar, quien se adentraba en la profundidad del océano mientras Ran alzaba el vuelo en la misma dirección. Viajaron varios kilómetros mar adentro, lo suficiente para que el país del remolino pareciera una mancha en la distancia, y fue en ese entonces cuando Baltazar se detuvo y Ran descendió sobre la superficie del mar. Continuaremos con su entrenamiento, solo que esta vez ambos usarán el elemento agua para formar el huracán, Ran y yo proporcionaremos el viento necesario, ahora sepárense 10 metros, les indicó Baltazar, quien se colocó detrás de Hinata y Ran detrás de Haruki. Ambos ninjas se miraron fijamente esperando alguna instrucción, algún indicio de qué hacer o cuándo empezar. Después de 5 minutos ambos supieron que ellos no les darían órdenes, o les dirían qué hacer, ellos debían de comenzar por su propia cuenta. Haruki tuvo una idea y esperaba que Hinata le siguiera, dejó caer ambos brazos a sus costados con las palmas extendidas, haciendo que 3 columnas de agua surgieran de la superficie marítima, arremolinándose entre sí cubriendo hasta sus antebrazos. Hinata vio cómo el agua crecía y fluía alrededor de los brazos de Haruki, tratando de comprender el mensaje que quería darle, pero no recordaba ninguna acción parecida en sus entrenamientos, lo más parecido a lo que hacía su profesor eran los entrenamientos nocturnos que realizaba de vez en cuando en su niñez, entendiendo en ese momento la indirecta, e imitó a su maestro. Para cuando ambos estuvieron a la par, como si fuese por instinto, comenzaron a moverse danzando sobre el agua, dejando que ésta fluyera a su alrededor en elegantes y gráciles movimientos, dejándola suspendida en el aire, seguidos de cerca por sus invocaciones, quienes se movían a la par de sus invocadores, creando ráfagas de viento que los envolvía y les daba fuerza. Cuando ambos rastros de agua se unieron, esta comenzó a brillar reflejando los rayos del crepúsculo de diferentes tonos de naranja, verde, azul, rojo y amarillo.
que danzaban a la par con ellos, quienes se sintieron conectados como si fuesen un solo ser, fluyendo al igual que el agua y el aire en completa armonía. Extasiados, aumentaron la velocidad de su movimiento, causando que el agua de la superficie del mar se arremolinara poco a poco, formando un pequeño huracán al centro de ellos que imitaba su ritmo. Después de un par de minutos, cuando sintieron que la conexión entre ellos había finalizado, ambos ninjas pararon, quedando al contrario de cuando empezaron, Hinata con Ran y Haruki con Balthazar. Al mismo tiempo que el huracán se desvanecía dejando un ligero rocío en el ambiente que mojó a ambos ninjas, quienes se sentían extraños, como si aquella técnica, si se le podía llamar así, los hubiese conectado de una manera más profunda. Ambas invocaciones se miraron a los ojos, sellando su pacto secreto, y después se esfumaron dejando una nube de humo a su paso, con el fin de darles más privacidad a ambos ninjas. Cuando el humo se disipó, Hinata se acercó lentamente a Haruki y, hipnotizada por su mirada, guiada por el deseo de probar esos labios una vez más, de descubrir qué es lo que realmente sentía por él, ¿sería acaso amor, un amor como el que profesaba por Naruto, o algo completamente distinto y más fuerte que el amor que conocía? Y él a ella, ignorando los gritos de su conciencia y corazón, pues él sabía que una vez que el secreto de su corazón fuese revelado, expuesto al mundo, no habría marcha atrás para ninguno de los dos. El destino los había llevado a ese momento y todo el universo parecía detenerse solo por ellos. Qué maravilloso sería si ambos estuvieran libres, si sus relaciones sentimentales no fueran complicadas, pero para su desgracia así lo eran. Ella estaba enamorada desde la infancia de otro, y él, aunque lo negara, aún amaba a Lily, pero eso no significaba que él no la amara y que ella no lo amara a él. ¿Era acaso esa la palabra correcta para describir lo que Hinata sentía por él? Él no lo sabía y juraría que ni ella misma lo sabía. Sin embargo, se acercó arrastrado por una fuerza ajena a él. Para cuando Hinata sintió el calor de los brazos de Haruki rodeándola mientras sus manos acariciaban los cabellos de su espalda, y ella rodeando con sus finos y fuertes brazos producto de largos entrenamientos durante toda su vida y más en las últimas semanas la espalda de él, sintió que dentro de ella nacía el calor que tanto le gustaba sentir cuando él la abrazaba, un calor que solo podía competir con el que sintió cuando besó a Naruto, pero en ese momento por una ligera diferencia fue mayor y más placentero, seguido de un notorio sonrojo en sus mejillas cuando interpretó la mirada deseosa y llena de sentimiento que Haruki le dedicaba mientras se acercaba su rostro al de ella. Deseosa esperó la unión de sus labios, en su interior ya saboreaba el dulce néctar de ellos, sintiendo un mayor deseo de besarlos. El calor dentro de ella la quemaba, la espera la torturaba, mientras su mente le recordaba lo placentero que era perderse en aquellos labios, y finalmente no pudo soportar más, y ella eliminó el resto de la distancia que los separaba, justo como debía de ser al corresponder un beso, y no solo ser besado por alguien. Ambos disfrutaron el delicado contacto de sus labios, mientras comenzaron a moverlos lenta y pausadamente, tratando de grabar para toda la eternidad en lo más profundo de su ser aquel mágico momento. Con el tiempo la necesidad en ellos creció y el deseo de dar más, de sentir más no se quedó atrás, provocando que la velocidad con la que exploraban sus labios aumentara, desconectándose de todo solo sintiendo su suavidad, su dulce néctar, causando que ambos perdieran el control sobre su flujo de chakra y cayeran al agua. Al salir ambos rieron por lo ocurrido, por su suerte, para desahogar un poco la tensión entre ellos tratando de controlarse, pues ambos sentían a flor de piel el beso, ambos deseaban continuar explorando el ser del otro más allá de cualquier intimidad, más allá de cualquier acto físico. Hinata luchaba, o al menos así lo definía, pues dentro de ella una voz, su propia voz, le decía que continuara y otra le decía que parara, que por ese día era más que suficiente, temiendo a volverse adicta a los besos de Haru y no elegir al apropiado, pues una relación no se basaba solo en contacto físico y sexual, iba más allá de eso. Sin embargo, al sentir el calor de la mano de Haruki, al tocar su mano y jalarla hacia él recibiéndola con un abrazo, la voz en su interior que le incitaba a seguir ganó, y ella se lanzó tras su boca deseosa de probar su néctar una vez más. Haruki disfrutó del contacto de los labios de Hinata por tercera vez en ese día, y sintió como ella se apoderaba cada vez más de su juicio y acciones al seguirla, y a pesar de que él lo deseaba y ella también, quería que la decisión de Hinata fuera sincera y no cegada por los deseos de su cuerpo, por lo que con todo lo que le quedaba de control realizó un par de sellos, llevándolos de vuelta a la habitación de ella, que justo en el momento en el que llegaron a Navi, abrió la puerta encontrándolos abrazados besándose, sintiendo el calor del otro, mientras su cuerpo y sus ropas chorreaban agua, muestra de que estaban completamente empapados. Hermana, la llamó a Navi, haciendo que ambos dieran por terminado su beso y dirigieran su atención a Navi.
La manera en cómo terminaron su beso, enterneció a Hanabi y deseo no haberlos interrumpido de esa manera, pero estaba ahí por algo. Kome pidió que te informara que Naruto está en la entrada preguntando por ti, le informó, dejando a su hermana helada. ¿Naruto, segura? Le preguntó Hinata. Sí, y será mejor que te cambies, no creo que sea buena idea salir así, con el frío que hace en la aldea. Hinata fue lo más lento que pudo al armario a sacar su muda, sin querer apartarse de Haruki, pero fue algo inevitable pues su hermana lo arrastró fuera de su cuarto y al parecer lo llevó a algún otro lugar de la mansión. En la entrada del complejo Hyuga, Naruto estaba dando vueltas de un lado a otro mientras discutía mentalmente con Kurama. Ah, tú tienes la culpa de todo, tú y tu instinto animal que me afecta, debiste de haberme detenido antes de que ocurriera todo esto, le reclamó el rubio. Si mal no recuerdo, mocoso, te dije que te detuvieras y tú me bloqueaste, además acéptalo, te gustó de no ser por eso nunca la hubieras besado o acariciado así, contraatacó a Naruto, provocando que la sangre se le subiera a la cabeza, mientras un hilo de sangre amenazaba con salir por su nariz, causando que Kurama se riera de él. Allá cállate yo, tú lo arruinarás como siempre si sigues así, solo no la arrincones, ella no es un animal indefenso que puedas acorralar y cazar, si ella se siente acorralada, te vas a llevar una linda sorpresa, le advirtió Kurama antes de sacarlo de su mente, causando que Naruto se encontrara con la mirada aperlada de Hinata, quien lo miraba tratando de descifrar sus pensamientos. Naruto-kun, ¿me buscabas? Trató de llamar su atención. Así Hinata-chan se quedó a media frase, pues en ese momento la sintió radiante, hermosa, como si un resplandor emanara de ella, además de que lucía coqueta con esos gruesos pantalones negros de lana ajustados que le llegaban hasta la pantorrilla, su camisa blanca como la nieve, cubierta por una chamarra beige ajustada de la cintura. Quería ver si tú y yo podríamos salir a cenar, no es que sea una cita, bueno lo sería si aceptas que sea una cita. Solo. Yo quisiera aclarar lo de anoche. Trato de terminar, tratando de no acorralar u ofender a Hinata. Por su parte Hinata sonrió por los nervios que tenía Naruto, verlo de esa manera la hacía sonreír, aunque una amarga sensación nació en su corazón por la manera en cómo él terminó su oración. Si está bien, pasa, dame un momento para secarme el cabello, me acabo de cambiar, le dijo Hinata, dejando la puerta abierta mientras se dirigía rápidamente a su habitación. Naruto entró dentro del complejo caminando lentamente hasta llegar a la entrada de la mansión principal, dudoso de entrar y encontrarse con Ieyasu y Hyuga por temor a enfrentarlo, por temor a que la reacción de él si supiera lo que le hizo o mejor dicho trató de hacer con su primogénita, por lo que se limitó a sentarse en la entrada de la misma. En cuanto se sentó escuchó una voz familiar en un patio contiguo a la entrada, la voz de la menor de las hermanas Hyuga, guiado por la curiosidad decidió acercarse más, escuchando la risa de la chica más fuerte conforme se acercaba. Vamos Haruki, enséñame, le suplicó a Hanabi. Solo una vez más, creo que ya lo tengo, contestó Hanabi justo en el instante en el que Naruto se asomaba por una esquina encontrando a ambos ninjas realizando aquella extraña técnica de comunicación que había aprendido hace poco Tsunade. En el momento en el que Hanabi estaba por terminar la técnica, un gato grande o al menos eso pensó que era lo derribó, dejándolo al descubierto. Cara, ¿qué pasa? La llamó Hanabi al cachorro de león de color amarillo pardo que se encontraba sobre Naruto. Encontré a este intruso merodeando, respondió mientras le gruñía a Naruto. Déjalo, por hoy lo pasaremos de largo, le indicó a Hanabi. Naruto se levantó con ayuda de Haruki, notando en ese momento que su ropa estaba completamente empapada y que tenía el cabello mojado al igual que Hinata, lo que provocó que Naruto lo mirara fijamente, como si tratara de resolver algún dilema. Hanabi, quien notó la manera en cómo analizaba de arriba a abajo Naruto a Haruki, no dejó pasar la oportunidad para divertirse con Naruto. Así es Naruto, Haruki y mi hermana se estaban dando un chapuzón juntos después del entrenamiento, lo molestó, sin saber cuánta razón tenían sus palabras, provocando que dentro de Naruto estallara una oleada de celos, el cual estuvo a punto de lanzarse en contra de Haruki, de no ser porque en ese instante apareció Hinata. Ya estoy lista, anunció Hinata, pero fue ignorada por Naruto y Hanabi quienes solo se veían fijamente a los ojos. Perfecto, vámonos Hinata-chan, fue lo último que dijo el rubio antes de jalar a Hinata fuera del complejo Hyuga, quien apenas se alcanzó a despedirse de su hermana y Haruki. Hanabi, la llamó Haruki en un tono serio una vez que estuvieron solos, provocando que ésta lo voltaría a ver como si ella no hubiera hecho nada. Tú ganas, te enseñaré un nuevo jutsu, le sonrió mientras le revolvía los cabellos de la cabeza, mientras ella hacía un puchero y sonreía a la vez.
Naruto, ¿a dónde vamos? Preguntó por enésima vez Hinata, pero como en las anteriores ocasiones no recibió respuesta alguna de parte de Naruto, por lo que decidió encararlo de una buena vez, deteniéndose seco causando que él la mirara extrañado y mientras ella lo miraba fijamente. ¿Qué? Soltó al fin el rubio. ¿Qué tienes y a dónde vamos? Lo atacó directamente Hinata, ella no era una niña débil a la que podían hacer como quisieran y se lo iba a dejar bien en claro a Naruto. Fin del capítulo.